¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos hoy en esta tarde de lunes en una edición especial, y es especial porque es lunes y porque tiene que ver con un tema un poco álgido, novedoso, y porque además pues siempre hay que romper patrones, hay que ser impredecibles, hay que siempre innovar y llevar a ustedes una reflexión diferente cada sesión. Pues aquí en Fiscal en Serio hemos decidido participar con ustedes, los ponentes que me acompañan el día de hoy, la maestra Alejandra Jiménez, que ya la conocen ustedes en el programa pasado, de Fiscal en Serio con el tema de la marihuana, que me hizo favor acompañar en ese debut acerca de ese gran tema, la abogada Fernanda y por supuesto el maestro Octavio Rodríguez Espinosa, que son de casa, y su servidor al estilo Rubén Santillán, de Fiscal en Serio, para compartirles las impresiones. Y quiero dejar en claro, no vamos a hablar de la reforma fiscal, porque eso todo el mundo ya lo sabe. Aquí no informamos, aquí formamos y expresamos criterios. Las dotes de la inteligencia es la capacidad de análisis, síntesis y concreción, y eso es lo que vale en un asesor. No tanto lo que podamos compartir, qué es lo que ha sucedido, qué está, eso ya lo saben ustedes de sobra, en revistas, en foros, en redes, en el radio, cualquiera habla ya de la reforma, pero vamos a compartir temas. La dinámica para hoy será algunas preguntas que he elegido para poder conocer el criterio técnico y la experiencia que nos pueden compartir nuestros asistentes en sus campos de acción, para que ustedes puedan también interactuar con nosotros con sus preguntas, dudas y sobre todo tomar una decisión en base a nuestro libre albedrío, a nuestra capacidad, a nuestra experiencia, y que quienes acuden a nosotros a consultarnos o a preguntarnos pues tengan un sentido orientador. Nadie tiene la verdad absoluta y, como diría Séneca, ¿verdad? Aquel que no sabe hacia dónde va, aunque el viento esté de frente, no lo aprovechará. Así que bueno, voy a dar comienzo con una primera pregunta a la maestra Ale Jiménez. Ale, los negocios, que es un enfoque que tú tienes con nosotros en este segmento, pues implica lo empresarial, lo comercial, el emprendimiento. Correcto. La noticia de que nos han presentado por el Poder Ejecutivo un paquete económico que se encuentra de suyo comprendida en la miscelánea fiscal, que son las leyes impositivas y de control, como es el Código Fiscal. ¿Qué crees que el empresario deberá estar tomando en cuenta, sin ser técnico, sin ser contador? ¿Qué es lo que debe estar sus antenas empresariales detectando con todo lo que pulula y escucha en los medios? ¿Hacia dónde el empresario deberá estar su mirada justo hoy, en este día 20 de septiembre? Bueno, antes que nada, un gusto, Rubén. Considero que es muy importante que empecemos a ver esto también desde un enfoque también muy contable, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Este paquete, por ejemplo, propone un incremento del 4.1% respecto al paquete de 2021. ¿Qué quiere decir? Prácticamente vamos a tener una mayor recaudación, o bueno, el fisco mexicano pretende tener una mayor recaudación. Sí. Con ello, pues, a lo que yo voy como empresaria, yo lo primero que preguntaría sería, ¿y en qué se están gastando mis impuestos? ¿Qué está haciendo este gobierno para que al final del día yo pueda ver que se están ocupando de manera correcta, ¿no? Algo que al final del día, platicando con algunos empresarios, me comentan mucho es, este paquete económico viene, no nos está imponiendo nuevos impuestos, sin embargo, trae demasiados candados fiscales, ¿no? Esa es la parte que al final del día también ellos lo ven y nos preguntan, oye, ¿ahora qué hago con esto? ¿No? Entonces, creo que tenemos un área de oportunidad muy buena nosotros como fiscalistas, en el sentido de que esta reforma también nos viene a dar una pauta para seguirnos preparando y para tener nosotros más herramientas para poder ayudar al empresario. Muy bien, Ale, si no fueras contadora y respondieras la pregunta que te hice como empresaria, olvídate del tema contable y fiscal, como empresaria, ¿a quién elegirías? Voy a descomponer la pregunta. ¿Un contador que sea experto en finanzas y conocimientos jurídicos? ¿Un abogado que conozca en finanzas y que sea un buenazo en tema jurídico o económico? ¿O buscarías a un verdadero asesor multidisciplinario de un equipo que tuviera los talentos suficientes para tomar decisiones? Habida cuenta que las decisiones empresariales no son en un solo sentido. Si no fueras contadora, si no tuvieras esos conocimientos como empresaria, ¿esta reforma es contable, fiscal o jurídica? Yo creo que es las tres.
Es al final del día a las 3 y forzosamente sí necesitas un equipo ya multidisciplinario. No solamente antes, ¿no? Me acuerdo todavía que en el gobierno de Enrique Peña Nieto nos decían, ya no vas a necesitar contador, ¿no? Ya puedes hacer tú tu contabilidad desde el portal y demás. Bueno, creo que con este gobierno necesitas un contador, un abogado, un psicólogo, de verdad. ¿Por qué? Porque se le está metiendo tanto terrorismo fiscal al empresario que ya te tienes que convertir tú como asesor de negocios en una persona multidisciplinaria. Ya no te puedes quedar nada más con que, bueno, yo nada más sé hasta aquí de esto de la reforma y se acabó. Entonces, creo yo que sí, esto nos viene a dar nuevas herramientas y nuevas oportunidades para poder defender al empresario. Entonces, ¿buscarías un contador todólogo o un abogado todólogo o una firma de asesores que fueran multidisciplinarios? Una firma de asesores. Perfecto. Yo buscaría una firma de asesores. Tavo, ¿se necesitan contadores o ya no con este paquete económico, con esta reforma, con este misceláneo fiscal? El papel de la contaduría, tú que la vives, la ejerces, y conectando con el comentario muy ad hoc de la maestra, efectivamente desde el 2014 ya nos iban a requerir contadores. Sí. Cada vez es más simplificado. ¿Cuál es el papel de la contaduría con esta reforma? A mí me llama la atención ahorita, doctor, y muchas gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias por esta invitación. De inicio me llama la atención la forma en la que comenzaste, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿de qué tipo de reforma estamos hablando? Y no obstante que no vamos a hablar, no vamos a tocar como tal el tema, en qué consiste, cuestiones macroeconómicas, cifras, etcétera. A mí me gustaría iniciar, y aprovechando precisamente aquí la presencia de dos abogados, precisamente si en su bagaje que han tenido de experiencia trabajando, tú doctor ya teniendo muchos años todavía más de experiencia real 28 nomás en el campo realmente de litigio, etcétera, ¿en algún momento habías visto, doctor, una exposición de motivos tan amplia? En principio, y segundo, dice una frase de abogados: explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué lo tomo de esa manera? En los ejemplos que tú comentabas ahorita, si preferirías ya sea un contador financiero, ya sea un abogado financiero o a un equipo interdisciplinario, yo digo, ahí estás repitiendo dos situaciones que para mí como empresario, en esa vista, diría, esa parte financiera es la que más peso debe de tener hoy por hoy, claro. Y con esa visión deberíamos de tener precisamente hoy por hoy y en lo que viene. ¿Por qué lo comento? Porque si tú me dices, oye, ¿tú cómo lo ves en el ámbito de la contabilidad? Evidentemente, sé que va a ser un tema que hoy por hoy van a haber 10, 20 cursos de lo mismo y vamos a decir, alguna situación que nos atrapa es precisamente este régimen que se propone como novedoso de la confianza ciudadana. Evidentemente, esa situación nos va a atrapar a todos, porque he hecho algunos ejercicios en específico para saber un comparativo respecto, y discúlpame que saque algunas referencias de ese tipo, pero lo quiero llevar a una situación más de fondo. Si me lo permites, aprovechando. Por favor, adelante. Es un programa de ustedes. Cuando tú haces un ejercicio en el que dices, ¿cómo viene esa propuesta? Evidentemente es una cuestión en la que dicen, mira, te va a convenir, ¿eh? Claro. Y sacando las cifras como tal de cuántos son las personas físicas que componen en sí el padrón de contribuyentes, un ejercicio en específico, si ganas 15,000 pesos hoy por honorarios, pagas 1,700 pesos de impuesto. Con el nuevo régimen sería 150 pesos. Evidentemente esa parte es la que dice, oye, súper atractivo, me conviene, entra o no la parte de la contaduría. De entrada diríamos, ese es el análisis que a todas luces todo el mundo vamos a hacer como un primer enfoque. Pero voy a una situación. Dicen, piensa mal y acertarás. O platica poblano mientras yo te gano. ¿Por qué el sentido de mi comentario? Es evidente que un régimen así de atractivo, con tanto impacto que puede llegar a tener a tantas personas en el día a día, es evidente que dirían, oye, que me llama la atención, ¿que voy a pagar menos impuestos? Sí, en la realidad sí, pero ahí habrá que ver cuestiones de fondo. Aterrizo la respuesta. Oye, la parte de la contabilidad. Realmente se pretende, lo dice la misma exposición de motivos, sí, como una cuestión que quiere impactar, que dice, para evitar precisamente la evasión y que sea más asequible el hecho de pagar impuestos y que no ocupes un contador. Va. Financieramente yo te diría, sí lo necesitas, ¿por qué? Y retomo la parte inicial, la parte financiera. Hoy por hoy yo como empresario, ahorita que le comentabas a la contadora Ale, digo, bueno, como empresario, ¿qué me interesaría?
ver las finanzas realmente de lo que es mi negocio, la rentabilidad como tal del negocio. Y es que desgraciadamente partimos de una premisa siempre. Haz lo que tengas que hacer para que no pagues impuestos. Como premisa, cuando el pago de un impuesto debería de ser una consecuencia de todo lo que implica mi modelo de negocio en todo, desde el principio hasta el fin. A partir de eso yo me preguntaría en este caso, ¿saben necesitar un contador? Sí. Yo al menos en los clientes que tenemos en la oficina, tanto físicas como morales, honestamente yo no veo a ninguno de mis clientes diciendo, ay, los dejo porque voy a ir a hacer mi contabilidad. No lo veo, ¿de acuerdo? Sin embargo, es parte de lo que está atrayendo la autoridad. La parte financiera, y voy concluyendo. El grueso sí son físicas, morales, etcétera. Pero en la parte financiera, ¿qué tanto realmente, doctor, estamos dejando de lado? Primero, un principio básico que es la autodeterminación de mis impuestos. De inicio, legalmente, ¿qué efectos tiene ello? Claro. Y en segundo lugar, haciendo un análisis no nada más de leer cifras, sino de fondo. Otro principio básico constitucional, como tal, la proporcionalidad. ¿Dónde dejas esa parte? Y discúlpame que te responda de esta manera, pero siento que más bien, o sea, digamos como una pregunta, o con una pregunta, sin embargo yo diría, oye, espérame, no nos adelantemos, nos vamos por los números, nos vamos por los pesos, y es evidente que a todo mundo, o a la gran mayoría, le va a causar esa atracción, porque si es atractivo el ahorrarte unos pesos, pero ¿dónde quedan esos principios? Realmente, no sé si respondo a tu pregunta. Pues no respondiste nada, pero no, sí, muy claro, creo que van 0 y van 2, ¿no? Entonces sí, a la contaduría. Abogada, yo recuerdo en 2006, uno de los momentos más históricos donde se ha cambiado el Código Fiscal de la Federación. Hubo un intento en junio y luego en noviembre y diciembre de ese año, que iban a entrar en vigor justo a partir de 2007. Se hizo una reforma sustancial al Código Fiscal. Después, años más tarde, en el 2014, con Peña Nieto, se hizo otro cambio, una reforma sustancial, y se hicieron exposiciones de motivos hacia el Código, porque es como que la columna vertebral, ¿verdad?, de las facultades de gestión, de comprobación, de las facultades que tiene la autoridad para poder intrometerse al domicilio, introducirse al domicilio. Yo digo entrometerse porque realmente se entromete, pero también se introduce. Concretamente, en mi experiencia, que como te dije, tengo muchos años en esto, había visto una exposición de motivos que siempre ha sido apoyada por tesis de jurisprudencias o juicios perdidos por el SAT o ganados por los contribuyentes. En esta reforma fiscal, yo nada más abierto 2 temas que son derivados de juicios. En la exposición de motivos de la miscelánea fiscal, ¿qué recoge usted de experiencia contenciosa, de litigios que estén capitalizados como para promover o proponer los cambios que nos esperan en el Código Fiscal? Oh, qué buena pregunta. Para contextualizar y dar una respuesta concreta, dijera el contador, me parece que antes de entrar a cuáles son los puntos específicos que se modificaron a raíz de cuestiones contenciosas, hay otro punto que alcancé a percibir en esta exposición de motivos, en el sentido de que los criterios normativos que en algún momento el SAT consideró se están elevando a norma. Entonces, es un fenómeno, y atendiendo justamente a lo que usted comenta, doctor, en el sentido de que la autoridad está tratando de blindar, y no quiero decirlo, pero lo tengo que decir, hacer normas a modo con la experiencia contenciosa que viene arrastrando desde, ya lo dijo perfectamente usted, estamos hablando de 2006, entonces, a raíz de eso, bueno, empieza a modificar las normas para que, número 1, no pierda los juicios, ¿no?, o al menos ya tenga un sustento jurídico, y número 2, para que los criterios normativos que incluso en algún momento se publicaron en Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, el tema del usufructo, ¿no?, que teníamos un criterio normativo desde hace muchos años, ya se está incorporando a la norma. Entonces, para dar una respuesta concreta, lo que yo alcanzo a advertir es, número 1, el tema de la nuda propiedad, que eso fue muy controvertido porque se consideraba salvo mejor opinión de los expertos, se consideraba una indebida efecto fiscal, me refiero a la deducibilidad, cuando se involucraban cuestiones de usufructo y respecto a lo que estaba fuera de esta nuda propiedad o lo que en su momento se daba como este derecho real. Entonces, ese es uno, que además de criterio normativo, bueno, yo podría advertir que es a raíz de cuestiones contenciosas. Otro tema que también es muy interesante es el certificado de sellos digitales.
¿Por qué? Lo que yo he podido advertir, que obviamente aquí quiero aprovechar para comentarles lo siguiente. Cada que yo me siento con el doctor Santillán, me ponen, hagan de cuenta que en los videojuegos nivel Dios, entonces uno dice, bueno, ¿qué le voy yo a venir a decir? En realidad lo que le quiero comentar pues es a ustedes, porque el doctor Santillán ya que va a saber, ¿no? Pero bueno. No, yo ignoro muchas cosas. La cuestión es esta. Una es el tema del usufructo, otro es el tema de la cancelación de certificados de sellos digitales, que además, fuera de cuestiones contenciosas, que salvo su mejor opinión evidentemente, yo me atrevería a decir que la Prodecon lleva ganado un terreno bastante amplio, o al menos llevaba ganado, ¿no? Que eso motivó estas modificaciones. Pero otra cuestión que yo puedo advertir es esa: la autoridad se dio cuenta que la restricción o la cancelación de certificados de sellos digitales es una medida inmediata y que al contribuyente, que hace que por obra de arte el contribuyente, por obra de magia, perdón, el contribuyente se aparezca y empiece a interesarse en este tema de regularizar su situación fiscal. ¿Por qué? Ustedes mejor que nadie lo saben, el tema de los certificados de sellos digitales implica que se le aten de manos a un contribuyente y que ya no pueda seguir facturando. Entonces, esos dos puntos son los que yo advierto que la autoridad ha puesto mucha atención, no solamente a raíz de este paquete económico, que como en muchas ocasiones el doctor Santillán ya incluso lo ha dicho, yo no sé por qué se están preocupando, si todavía ni siquiera es una cuestión que ya se haya publicado y de la cual ya podamos estar hablando como una norma vigente. Pero bueno, vale la pena analizar el contexto previo. Entonces, otro punto que yo también quisiera tocar, además de estos dos que he comentado, sería ese énfasis que se hace en la firma electrónica, en la prohibición o en la limitación de poder dar este elemento que también es indispensable para los contribuyentes. En esta exposición de motivos se hace mucho énfasis a que el representante legal o aquellas personas que quieran participar en la creación de la persona moral, bueno, pues estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Y ya para finalizar, porque solamente quiero tocar 4 puntos, hay una cuestión también muy, muy importante y riesgosa. Nosotros los abogados por lo general tendemos a hablar sobre los riesgos que genera determinada modificación y en su momento, ¿no? Obviamente derivado de un juicio, en su momento cuál pudiera ser la expectativa jurídica que nosotros podamos llegar a tener. Y lo que a mí en lo particular me preocupa es esta tendencia a que las reformas hagan que los particulares se fiscalicen entre ellos. ¿Qué se puede advertir? No solamente en temas de hidrocarburos, sino que también lo vimos con la reciente reforma en materia de subcontratación. Perfecto, pídele documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esta tendencia a cargar pues es que son facultades de la autoridad, ¿no? Estas facultades hacia los contribuyentes a mí me parece un tanto riesgosa. En algún momento lo comentaba ya, hay un artículo en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, es el artículo 2, fracción sexta, si no me equivoco, que establece que los contribuyentes no estamos obligados a darle información que ya obra en poder de la autoridad fiscal. Entonces, lo que yo alcanzo a advertir a raíz de estas reformas es, número 1, se traslada esa carga a los particulares de fiscalizarse entre ellos, y número 2, son documentación que ya obra en poder de la autoridad. Entonces, hay entre otros puntos, ¿no? Excelente. Ale, en la posición empresarial, creo que el empresariado mexicano, valga la expresión, no aprende el contribuyente empresario a administrarse, a llevar una política de administración de riesgos, a cubrirse, a pesar de todo lo que el embate presume de esta miscelánea fiscal, y no solo esta que viene para 2022, sino la que ya hemos pasado años anteriores, ejercicio con ejercicio. Hoy en la mañana estaba yo con un amigo en un foro y me decía, ¿qué esperas de este embate? Yo le decía, pues lo mismo que siempre ha pasado cada año. O sea, llevo 28 años, llevo 28 reformas fiscales que he atendido y no cambia nada y no estamos haciendo nada. La pregunta es concreta. ¿Qué debiera tener el empresario mexicano como contribuyente, persona física, moral, pequeño, mediano, grande, que capitalizar con lo que ha visto, con lo que viene en cuanto a su estructura para hacer frente al ejercicio de facultades en la toma de decisiones? ¿Estamos a tiempo? ¿Está muy anunciado esa situación de decir, por ejemplo, ahí me quedo, políticas de control interno rigurosas, gestiones de cumplimiento? ¿Qué le falta? ¿Qué sugerirías?
que nos abra mercado a los asesores, a los consultores, y que a ellos que digan, no me van a llegar a agarrar así con los dedos en la puerta. Claro. Mira, sin lugar a dudas, yo creo que en México nos falta mucho una cultura financiera. ¿Por qué? Porque normalmente, ejemplo, eres médico, no te enseñan cómo llevar una contabilidad. Bueno, ni siquiera te enseñan, no tomas ni siquiera un curso, ¿no? De cómo efectuar una factura, ¿no? Entonces, nos hace falta todavía mucho esa parte, y sobre todo también al empresario, porque el empresario lo que quiere al final del día es dinero, finanzas. ¿Cómo va? ¿Dónde estoy parado? ¿Me alcanza? ¿Estoy ganando? ¿Estoy perdiendo? ¿Qué está pasando en mi negocio, no? Entonces, esa parte al final del día de que sí hagan un control interno, de que empiecen a meter medidas dentro de su compañía. ¿Para qué? Para evitar principalmente fugas financieras, que para mí yo creo que antes que el SAT está eso. Y punto número 2, al final del día también empezar a revisar de manera interna, pues esa parte de que necesito un asesor que me guíe y que me haga entender con palabras coloquiales qué está pasando en el país, qué está pasando con mi negocio, qué está pasando con la cuestión fiscal de mi negocio y qué está pasando alrededor de él, ¿no? Porque claro, antes también el empresario era mucho, y digo, sin temor a equivocarme, de comprar facturas. ¿Qué está pasando? El mismo SAT se está dando cuenta de que esto ya lo estamos haciendo como deporte nacional, y precisamente por eso empieza a meter este tipo de candados y este tipo de medidas. Sin embargo, si el empresario se diera cuenta de que al final del día sus finanzas las puede ir cuidando, y que realmente de quien se tiene que cuidar, pues bueno, sí, una parte es del fisco, pero pues realmente también es una cuestión interna, ¿no? Y que yo siempre lo he dicho, y hay una frase muy coloquial que bueno, que decía mi papá, que decía que negocio que no daba para los impuestos no era negocio, ¿no? Claro. Entonces, tratar tal vez de empezar a cambiar esa cultura, ¿no? Esa parte de decir, bueno, me reporto todo el tiempo números rojos, qué sé yo, ¿no? Y empezar a meter temas de controles internos, temas de compliance, gobierno corporativo, temas también, por ejemplo, de políticas, procedimientos, qué sé yo, que al final del día le ayuden a tener más estructurado su esqueleto empresarial. ¿Tú crees que eso de verdad sí sea algo asequible, algo inminente, algo real, que tenga ejecución al corto plazo? ¿Qué podemos hacer? Yo soy un contador que te estoy viendo hoy en el programa, me atrapó, me hizo clic tu reflexión, tengo 10 o 20 clientes que son necios, codos, no pagan, y no les he hecho despertar el interés de lo que estoy escuchando de Alejandra, que tiene toda la razón y yo estoy con ella. ¿Cómo le despierto el interés? Y conecto con esta analogía. Decía la abogada, pues hoy ponen los dedos en la puerta con el tema de la cancelación de los sellos. Basta, porque es una forma de te acercas porque te acercas, ¿no? No claro. Tienes de otra. Pero ahí hasta que tienes la presión encima, reacciones. ¿Qué podrías sugerir así para nuestros amigos? Como algo así que, oye, no te hace caso, no te vendes, no ejecutas, no concretas. Hay que poner este dedo en esta parte para dar esa ayuda, ¿no? Porque en el speech es muy cómodo decir, no, pues sí, políticas de control, claro. Y hay que acercarse a un buen financiero. ¿Qué harías? ¿Qué nos puedes ayudar para decirle a la gente, oigan, háganle aquí? Déjame contestar solito. Yo lo que les digo es, dame oportunidad de actuar como llegaría el SAT hoy. Y déjame revisarte 4 temas. Si en esos 4 temas, los primeros 2 no me respondes, entonces tienes una crónica de una muerte anunciada. Y cuando les hago ver eso, me dice, esto hubiera hecho el SAT y el Seguro Social. Entonces no pasas. Y el tiempo para componerlo no te hubiera alcanzado ni 5, ni 6, ni 15 días. Ya te evidencié en tus ojos que no estabas al 100 como tú creías. Y esto hubiera provocado una clausura, una inmovilización, eso, etcétera. Ya te dejé pensar. ¿Qué podríamos llegar así, ponerles en la yugular a los empresarios? Mira, yo creo que principalmente algo que al menos a mí me ha ayudado mucho a ofrecerles es, oye, ¿por qué no empiezas a hacer un compliance fiscal legal y contable? O sea, yo muchas veces les digo, haz los 3 y de verdad te va a ahorrar dolores de cabeza. A veces hasta también les digo, bueno, ¿cuántas horas al día quieres dormir, no? Claro. ¿Te quieres ir de viaje?
¿qué quieres hacer, no? Y obviamente, pues dependiendo de la respuesta, pues también podemos analizarlo, ¿no? Y creo que ese es un área de oportunidad muy buena para nosotros, tanto abogados como contadores, porque al final del día, y tú una vez precisamente en un congreso lo decías, y creo que se me quedó muy grabado, que no hay mejor defensa que la que no se hace. Exacto, entonces, sí. esa parte de que te dé la tranquilidad de decirle, sabes que tu negocio está al día, mira, aquí están todos tus contratos, aquí está toda tu información, te entrego un due diligence de cómo está tu negocio. Híjole, yo creo que al menos yo como empresaria, mira, me quedaría tranquilísima y sin ningún inconveniente, no, sin ningún dolor de cabeza, porque justo algo que mencionan mucho los empresarios es precisamente que qué está pasando, ¿no? Se tensan. Ya me ha tocado ver pequeños negocios o medianos negocios que dicen, yo voy a cerrar. Yo voy a cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene demasiado agresivo. Y realmente no hay necesidad de cerrar. O sea, creo que justo nosotros tenemos esta área de oportunidad de decirles, a ver, ponte pilas, hagamos esto, hagamos acá, mira, si empiezas a hacer contratos con fulanito, con sutanito, bien estructurados, no tienes de qué preocuparte. Muy bien, ¿no? Me convenciste, me das tu tarjeta. No, porque está muy bien, esa trilogía con playera, ¿no? Suena muy bien, está muy padre, ¿no? ¿Para qué agotar una si puedo hacer 3 o más? Gracias, Ale. Tavo. La planeación fiscal, yo creo que es pila de agua bendita de todos los contribuyentes. Con este paquete económico y su miscelánea fiscal la inhiben, se tolera, es proclive, es una oportunidad, no se tocan temas de esquemas reportables, no se trastoca esquema de razón de negocios. La reforma tiene esto. ¿Qué ves tú en la cuestión de la planeación, que es algo cotidiano y desde que el mundo es mundo? Claro, sí, como no. Abonando un poquito también a lo que comenta la contadora, diría empezar por conocer y limpiar la casa. Esa parte como tal, limpiarla. ¿Y por qué digo también conocer? El experto normalmente en el negocio precisamente es el empresario. Correcto. Tú cuando llegas como contador, dices, a ver, aquí estas son las reglas. Tú conoces tu negocio. Vamos viendo que realmente los números que se están reflejando, digamos, permítanme esta expresión, de manera oficial y la que es real, vamos haciendo esa comparativa. La oficial es lo que hoy por hoy tienes como directamente en el CFDI, lo que va a arrojar y que precisamente dices, mira, de aquí no te mueves estos ingresos, estos gastos, y esa es la oficial, entre comillas. En la parte real es cuando dices, y no creo que esté aquí exponiendo a nadie, es demasiado o más común de lo que pareciera, en que llegas a un negocio y la parte oficial te dicen, esto es lo que te arroja hoy, utilidades altísimas, etcétera. La realidad del negocio no es esa, porque te dicen, empezando por los ingresos, mira, es que hay ingresos que no reporto. Y es que hay gastos que tampoco puedo reflejar porque no tengo un comprobante. ¿De qué partiría yo, doctor? En el sentido primero de limpiar la casa, de conocer como tal el negocio, de abrirnos, aperturar y tener esa confianza precisamente con el contador y decirle, tener la confianza para que veamos realmente el espectro completo de lo que es el negocio. Y voy a la parte de la planeación. Porque si nosotros conociéramos en esa trilogía de los compliance, como contadores, como abogado y como contribuyente, vemos todo el entorno, la película completa de lo que es el negocio, ahí podríamos tener el área de oportunidad respecto a qué tipo de gastos o costos no se están identificando, no se están reflejando, ¿ok? La planeación de entrada como tal para la autoridad es una palabra prohibida, así lo ve la autoridad, incluso hoy por hoy me sigue diciendo, partiendo de una cuestión de como prohibición, la elusión fiscal. Y yo digo, aquí tenemos un experto respecto a la parte de cuál sería una diferencia entre planear, digamos, tache, correcto, prohibido del diablo, o una ilusión. Una ilusión, tú lo has comentado mucho en varias charlas, doctor, respecto a que la ilusión acaba siendo un camino diferente para llegar al mismo punto, ¿cierto? Eso no está prohibido. El comentario en general es, a ver, me siento con el empresario, con el fiscalista, con el contador, y decimos, a ver, en tu negocio realmente, porque cuando le dices de manera oficial, esta es tu utilidad, te dice primero, oye, ¿y dónde está eso, Tavo? Así como que te voltea a ver y te dice, oye, Moreno, ¿y de dónde me dices que traigo yo ese dinero?
Porque los esa bancos utilidad, no está. porque esa utilidad yo no la traigo. ¿Ladrón está? Yo no la veo, ¿no? Y te dicen, oye, ¿de dónde está? Ah, pues ¿qué sucede? Que no estás reflejando la realidad de tu negocio de manera oficial. La planeación, palabra prohibida para la autoridad, yo diría, es un derecho finalmente de los contribuyentes. En esta situación constitucional, para contribuir al gasto público así de la Federación de Estados y Municipios donde se resida de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Te faltó. Esa parte, ¿cuál sería? Y de la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México. Listo. Dices, proporcional y equitativa. Eso ahí implica como tal un derecho que yo tengo. ¿A qué? A determinar mis impuestos, a reflejar, evidentemente dentro del marco de ley, a reflejar esa realidad por la que yo tenga que pagar el tributo porque es obligación, y que incluso recientemente escuchaba yo una frase que me decía un amigo respecto a que ahí en ese mismo artículo, la fracción cuarta del 31 constitucional, existe un derecho también de parte de nosotros para que ese gasto público se ejerza de manera correcta, o sea, esté implícito también. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Puedo planear? Sí puedo. A la autoridad no le gusta, pero tengo un derecho humano como tal. ¿Esta miscelánea fiscal permite? Permite. ¿La incentiva, la fortalece, la inhibe, la ignora? La inhibe. Okay. De hecho, así como tal, dice, es un combate como tal a la ilusión, y lo menciona muchas veces, respecto a ciertas posturas. O sea, para la autoridad dice eludir y evadir, que son conceptos, planear, eludir y evadir, son conceptos diferentes, totalmente. ¿Esto es nuevo o ya ha sido? Se ha venido fraguando, de hecho yo diría, incluso ahorita que comentaban precisamente con esos antecedentes, dices 2014 la parte de lo que es el 69B, 2020 la reforma fiscal penal, eso ya se viene dando siempre. Quieren cerrar, me gustó una frase que decía ahorita la contadora, poner candados. Realmente dicen, una recaudación mayor a 800 mil millones de pesos, ¿de dónde sale? Precisamente de esa fiscalización. Siempre ha estado prohibida la planeación, siempre ha estado prohibida la ilusión. Y siempre va a estar, pero finalmente siempre deberá de estar también arriba de eso, bueno, en mi punto de vista, el derecho que nosotros tenemos precisamente a contribuir, no como querramos, a como nuestra situación convenga. ¿Sí queda claro? Clarísimo. Gracias, abogada. Cuando intitulamos este programa hablamos de recaudación y fiscalización. Me queda claro que la recaudación puede obedecer no necesariamente de la fiscalización. Esta miscelánea fiscal es netamente fiscalizadora y trae consigo recaudación, o es un tema de netamente fiscalización para control extrafiscal, detectar a contribuyentes o fugas de hechos imponibles, de personas que no son contribuyentes pero que generan riqueza. Y conecto con esto, porque si fuera así, tendríamos, sin meternos a lo técnico, la intención de los regímenes de confianza, el simplificado, que quisiera saber su opinión, para ver, en primera, la hipótesis 1 es, si lo que quiero es tener más contribuyentes, voy hacia un camino, y debería crear un régimen especial, de motivación o de incentivo para que formen parte de. Si no me interesa que haya nuevos, sino que los que ya están sean mejores, y contribuyan con un mayor atractivo, ¿no? Pues también tendría esa vertiente. Entonces, ¿cómo califica usted desde el punto de vista jurídico ese fin extrafiscal o fiscal en la vía de la recaudación versus fiscalización o fiscalización con la consecuente acción de la recaudación? Ay, doctor, es que uno necesita algo más fuerte que un café cuando le tocan este bal. Pues verá. No, esto es fiscal en serio. Es correcto. Pues suena a sus palabras este speech, ¿no? De queremos ampliar la base gravable, queremos atraer a contribuyentes hacia la formalidad, que es justamente uno de los motivos que se señalan en el tema del régimen simplificado de confianza. Sin embargo, también tenemos otro lado de la moneda en el cual tenemos a una titular del Servicio de Administración Tributaria diciéndonos que los efectos serán a largo plazo, como mínimo prevé 5 años, ¿no? En donde ya se verá pues materializado el hecho de que aumenté mi número de contribuyentes debidamente registrados. Y bueno, esto me parece que da respuesta en ambos puntos. Lo que yo alcanzo a advertir con esta reforma fiscal es que sí se toca el tema de ampliar
el Registro Federal de Contribuyentes. Sí se toca y de hecho ese es el punto medular del régimen de confianza. Ahora, esto usted me comentaba, bueno, recaudación o fiscalización. Me parece que al final del día, materialmente hablando, es decir, prácticamente hablando, tendríamos el mismo resultado por distintas vías, ¿no? Entonces, si ya tengo contribuyentes cautivos y fortalezco facultades de fiscalización, o decía muy bien la contadora, los estoy al menos amedrentando, ¿no? Entre que desarrolle y no mis facultades de fiscalización, ya se verá qué es lo que siempre pasa, ¿no? Pero al final del día, el escuchar una cancelación de certificados, que bueno, más allá de facultad de fiscalización, son otro tipo de facultades, pero que al final del día el contribuyente está aquí. Entonces, me parece que esta reforma fiscal no se escucha tan agresiva como la reforma fiscal de años inmediatos anteriores, pero muy por debajo, salvo su mejor opinión, es más agresiva. ¿Por qué? Porque no te está dando, por ejemplo, facultad de esquemas reportables que tanto sonó, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo le voy a decir las estrategias que llevo para poder implementar? No, pero muy por abajo te está pidiendo que si tú no estás al corriente de todas tus obligaciones, entonces ni pienses en ampliar, en constituir otra persona moral o en llegar a otro tipo de mercados. O sea, muy por debajo esta reforma fiscal es bastante agresiva. Pero uno de los errores que de repente nos achacan, doctor, no es que nosotros seamos así. Nos dicen que los abogados nos quejamos de todo. No, los abogados cuestionamos todo. Ese es nuestro trabajo, cuestionar legalidad, constitucionalidad, convencionalidad de cualquier tipo de norma. Entonces, bueno, no de normas jurídicas, porque si no aquí el doctor me va a aventar como que cualquier iras morales, no, de normas jurídicas nada más. La cuestión aquí radica en el hecho de que no es que nos quejemos de todo, sino que al analizar nosotros concluimos que hay mucho que no tendría un sustento constitucional, vaya, como es el tema de pues amedrentar a los contribuyentes. Miren, incluso hay un delito establecido en Código Fiscal de la Federación cuando un funcionario público pues justamente amenaza a un contribuyente, le dice que va a iniciar algún tipo de responsabilidad penal, por ejemplo, lo contempla, insisto, Código Fiscal de la Federación. Entonces, el artículo 114. Exactamente. ya para qué en un programa decía, claro. En un programa decía, miren chicos, estamos en una disyuntiva, o nos aprendemos las normas o continuamos con nuestra vida, no es cierto, o continuamos con nuestra vida de forma feliz. No, por lo general, lo que yo trato de compartir es que no nos aprendamos las normas, pero que sí sepamos identificarlas. Claro que hay otros abogados que, bueno, ya están en un nivel más arriba, que se aprenden las normas y aparte las identifican. No, bueno, eso ya es punto y aparte ya excede de mis posibilidades, pero lo cierto es que, ya lo dijo el doctor, el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación contempla como un delito. Ahora, usted me planteó una pregunta muy concreta. Estamos hablando de fiscalización y recaudación, a lo que yo contesté que al final del día, bueno, nos lleva a un resultado material práctico igual. La cuestión aquí radica en el hecho de que más allá de cuestiones de facultades de fiscalización, me parece que está inhibiendo el desarrollo empresarial, y eso lo comentó justamente al inicio la contadora. No es lo mismo que yo le diga a un empresario, oye, ¿qué crees? Fíjate que hay una norma en la cual, bueno, pues te van a verificar el tema de la razón de negocios, el tema de la materialidad, te van a, oye, pero es que yo no necesito una bodega para refrigerar mi producto, porque al final del día, así como yo lo saco del mar, pues ya lo tengo prácticamente vendido. Y de repente llegó la autoridad y me dijo, ¿sabes qué? No acreditaste materialidad porque no tienes una bodega donde guardas esos productos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto con el empresario y le planteamos este panorama, ahí justamente ocurre el fenómeno que ya platicaba la contadora, me parece muy acertado. Está inhibiendo el desarrollo empresarial. El empresario ya tiene miedo de prácticas disruptivas. Los negocios son prácticas disruptivas, es arriésgate, invierte, obviamente todo con un margen, ¿no?, de medición, pero al final del día hay muchas prácticas económicas que no te van a estar esperando. El empresario el día de mañana te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito o invertir aquí, o necesito arrendar esto, o necesito llevar a cabo este contrato. No se va a esperar, ¿no?, a que uno como abogado le diga, ¿sabes qué? No, es riesgoso porque la autoridad ya te está revisando. No, la idea es, a ver, reformas fiscales 2022, reformas fiscales 2022, promueve el desarrollo, promueve la economía,
Y claro está, lo decía muy bien el contador, bueno, todos los ciudadanos tenemos que contribuir al gasto público, no es si quieres, ¿no? O sea, es tu obligación constitucional, pero promueve el desarrollo para que entonces puedan contribuir, ¿no? No los amedrentes, no inculques este terror, vaya, que bueno, es lo que hemos estado viendo. Gracias, Fernanda. A ver, en ese mismo contexto, cuando hablamos les decía, de los regímenes, hay bastante literatura jurisprudencial. No estás obligada a saberlo, yo porque pues, ya han sido muchos años, sí. Pero hay varias voces que se gastaron en discutir en su momento la diferencia entre regímenes optativos y de alternativa. ¿Qué diferencia hay entre una alternativa tributaria y un régimen tributario? Para que me conteste si estos regímenes realmente son una ventaja para los contribuyentes para simplificar su tributación, que es como está anunciado, o es una medida de control que choca contra el sistema impositivo mexicano hacia el artículo 6. Y lo concreto con esta reflexión. Y abuso contigo porque eres abogada. Bajo la teoría de los derechos adquiridos, que en México en materia administrativa hemos peleado muchísimo, en aquellos conceptos donde las normas de procedimiento pueden ser retroactivas, aún en prejuicio. Sí. Hablar de regímenes tributarios simplificados versus un régimen existente de incorporación fiscal, que también es un régimen para título cuarto, personas físicas. ¿Qué podríamos esbozar en una cuestión de ir preparando una defensa argumentativa entre estas diferencias, alternativas, opciones, regímenes, conservación de derechos, formas de tributar? Qué buena pregunta. Y de hecho, doctor, usted planteó la parte medular de lo que en su momento se tendría que argumentar. ¿Por qué? El cambio, el establecer regímenes como tal no es nada nuevo. Vivimos el mismo fenómeno con los famosos repecos, ¿no? Al momento de que entró el RIF. Ahora es el mismo fenómeno el momento de que se deroga por completo el RIF y entra el régimen de confianza. La cuestión es un punto que usted tocó importantísimo. ¿Cuándo considero yo que tengo opción de elegir o cuándo me lo estás imponiendo? Porque también esa es otra cuestión que ahorita usted lo comentaba. A ver, ¿realmente yo contribuyente tengo la posibilidad de elegir si quiero tributar en el régimen de confianza o en algún otro que yo considere más benéfico? Y desgraciadamente tengo que decirles que tenemos de dos, o el régimen general o el régimen de confianza, y eso ya tan opcional nos escucha, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, nosotros hablamos de que ahorita voy a tocar otro tema que es el contexto social que da origen a que se modifiquen, que bueno, son incumplimientos y eso también ya lo decía la contadora, pero al final del día, ¿qué tan optativo es? O sea, ¿realmente estás respetando mi derecho, que también lo tocó el contador, que viene desde el artículo 5 constitucional y 31 fracción cuarta, autodeterminarme y elegir la forma en la que más me convenga cumplir con mis obligaciones fiscales? Porque incumpliendo no estoy. Simplemente estoy optando por la mejor, vamos a decirlo, conjunto de normas o la mejor situación que a mí me permita cumplir. Entonces, esto en un primer momento planteo dos preguntas. La primera pregunta, a ver, ¿qué tan optativo? A eso se traduce, ¿qué tan optativo es realmente? Y la respuesta, desgraciadamente, no es tan optativo como se plantea, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Porque tenemos de dos, o les decía, régimen general o confianza. Y al final del día, si tú incumples con alguna cuestión del régimen de confianza, ¿a dónde crees que te vas? ¿No? Entonces, esa es una. Ahora, ¿qué son los derechos adquiridos? Para todos aquellos contribuyentes que nos están viendo, a todos aquellos contadores que posiblemente no estén tan familiarizados con cuestiones jurídicas, la Corte, y me atrevería a decir, no es una concesión caprichosa de la Corte, no, sino que se ha peleado mucho por el tema de los derechos adquiridos. ¿A qué se refiere el doctor? Cuando nosotros, una de las características de los derechos humanos se llama progresividad. ¿Qué quiere decir? Está íntimamente vinculado. Quiere decir que si yo ya gané un derecho, cuando tú vengas a modificarlo, lo único que puedes hacer es ampliar ese derecho o que la protección sea más amplia a ese derecho. Es decir, quiero dar un ejemplo muy burdo posiblemente, pero para que nos entiendan, hubo un asunto en donde se destinó determinada cantidad de presupuesto a construir una clínica, un hospital, en un lugar muy, muy lejano, en donde, bueno, todavía el tema de la tecnología y eso no era algo de lo que se pudiera platicar. ¿Y qué fue lo que pasó en esta cuestión?
Al siguiente año, cuando se hace la modificación del presupuesto, se reduce para ese sector en específico y para ese tema de salud. ¿Qué fue lo que se alegó a través de un juicio de amparo? Que, por cierto, el juicio de amparo es uno de los medios de defensa más hermosos que existe. Bueno, pues lo que se alegó es que ya se tenía cierto nivel de derecho ganado, y a esto se refiere a cuestiones pecuniarias, es decir, ya tenía cierto dinero pues asegurado para ese hospital, y tú no podías al siguiente año reducirlo. Lo único autoridad que puedes hacer es aumentarlo o mantenerlo en donde ya se había ganado hasta ese momento. Bueno, este ejemplo muy burdo hay que trasladarlo a los derechos adquiridos. A ver, en el régimen de incorporación fiscal, yo tengo un beneficio en el que son 10 años en los cuales realmente yo no estoy pagando los tributos que tendría que enterar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se podría considerar que estás yendo hacia atrás de una batalla ya ganada, ¿no? Yo ya me diste, es más, autoridad, el error, perdóname, pero tú me diste ese derecho, ¿no? O sea, no puedes venir al día siguiente y ahí está el análisis. ¿Realmente estamos reduciendo un derecho adquirido? ¿Realmente es un derecho adquirido o es una expectativa de derecho? Porque no han pasado esos años y no te has ubicado en el supuesto que te genera el beneficio. Claro, ¿no? mira, ahí lo que quiero hacer es, y no tanto era para nuestros amigos, era para ti como abogada, esa que me respondieras de hay o no defensa, hay ese camino, y me queda muy claro, creo que la respuesta es bastante predecible. Muy bien, y déjame conectar con Tavo, que se me está así medio quedando con cara de abogado no concluido. ¿Dónde me vine a meter? Tavo, no, está muy bien, Tavo. Ahorita lo que conecta la abogada Fernanda es, ¿qué opinión te merece? Y dije que no vamos a hablar de la reforma, nada más es así. Claro. De un punto de vista de incongruencia, así de lógica aplastante, pueden subsistir con lo que ya escuchaste en los regímenes. ¿Podría subsistir en una lógica de contador, ¿no? De tu experiencia de fiscalista, que se puedan mantener contribuyentes con tratamiento RIF y que exista un régimen simplificado en personas físicas? Sí. ¿O simplemente es antagónico que existan los dos? No, por supuesto que pueden subsistir, y yo creo que ahí también, perdón por esos principios, pero yo creo que siempre debemos de tener hoy por hoy nosotros como contadores esa visión también de apertura, de, sin pretender ser abogados, conocer ese tipo de cuestiones, conceptos básicos. ¿Por qué? Un trato, se debe de dar un trato igual a los iguales, o reza por ahí un principio de derecho, equidad, o no puedes tratar igual a los desiguales, ¿no? Puede subsistir, ahí surgen varias cuestiones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hablando ahorita por lo que le llegué a entender respecto a los derechos ganados, tú dices, oye, no te cierres a una sola posibilidad, a los que ya están en este régimen y ya tienen esos derechos ganados, o incluso, tú decías hace rato, doctor, oye, ¿qué podríamos empezar a hacer? Una cuestión así, para que quede muy clara en la parte de los pesos, es, oye, si yo ahorita, porque es un derecho, ¿dónde tributo? Pagar el tributo es una obligación, pero el régimen en el que yo, de acuerdo a mi actividad, me ubique, ese es mi derecho. Pero déjame poner un stop ahí. Sí. Stop. Listo. Nada más era que hablaras tantito para que conozcan la visión diferente. Listo. Responde la misma pregunta. ¿Es posible? Abogada. Sí. Cuando la respuesta es posible, dependerá siempre de lo que en un momento se plantea en un medio de defensa, y doy el motivo de mi respuesta. Las normas empiezan su vigencia en el momento en el que son publicadas. Perdón, stop. A pregunta directa, respuesta directa. Ah, no, es que deme un segundito. Si No, yo no, estuviera pero, platicando... No, a ver, aquí yo quiero decir algo y no, a mí... Es más, hoy tengo que decir lo que yo aquí quiera platicar. Mire, es que el doctor, aparte es su cumpleaños. Es que es maga, es que es maga la abogada. No. La abogada es maga para llevarnos otro camino. No, el doctor sabe, obviamente, el doctor ya, bueno, para él es obvio lo que yo le voy a platicar. No. Pero hay que también, doctor, pero espérame, nada más es que esta dinámica es esta. Están viendo nuestros amigos. Nada más dame oportunidad la dinámica real. Esto es fiscal en serio, no son cuantos programas. Aquí tenemos la visión de la contaduría y por eso hice la dinámica así. No le estoy quitando la palabra ni la estoy interrumpiendo. Es un juego de aprendizaje. La visión jurídica, y conste que yo no he tomado partido en estar hablando de mi punto de vista, nada más he estado conduciendo, no he abusado. Si contáramos cuántas veces he intervenido, no llego ni a 10 minutos. Te dije, ¿pueden convivir dos regímenes, el RIF y este que se propone? Y tú dijiste, sí. Te dejé hablar. Ahora, la impresión rápida de abogado, en lo que tú conoces, ¿pueden subsistir en tus conocimientos jurídicos? No me dices sí o no, y ya me dices,
sí por esto y no por esto, pero... Es que doctor, le pregunta a una abogada una respuesta exacta cuando son ciencias sociales y no existe una respuesta exacta. Entonces sí tengo que contextualizar. Miren, hoy por hoy, si se aprueba en el sentido en el que se encuentra la reforma, no puede subsistir RIF y régimen de confianza, porque justamente el régimen de confianza pretende derogarlo. Ahora, gracias. Eso es lo que esperaba. Exactamente. Y además, las ciencias sociales son exactas. Tienes una apreciación distinta. Las ciencias sociales pueden modificarse de conformidad con el contexto, y si uno no contextualiza, entonces es riesgoso, porque pudiera malinterpretarse la respuesta. Pero es argumentación, no contexto. Acuérdate que el derecho es lógica. Claro. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y eso es axiomático, mi estimada Fer. Para poder argumentar, indiscutible. uno tiene que contextualizar. Si no pasa cuando uno no le entiende a un argumento, si uno no contextualiza y sitúa a todos. Es más, aquí el contador me está viendo con cara de ¿qué? Por eso a mí me gusta mucho contextualizar para que todos estemos sentados en la misma mesa, entendiendo déjame conducir todo. Y deja de decir así. A ver. Ya vimos la posición del contador, en el que la impresión de inmediata es, porque no eres abogado, obviamente, dices, sí pueden convivir. Y vimos la respuesta que buscaba, jurídica, donde dice no. Entonces tenemos dos posiciones diferentes. Eso es lo que yo quería llegar. Si tú continúas, te llevas una falsa expectativa de una realidad que muchos están allá afuera manejando. Claro. Muchos contadores creen que debe subsistir el RIF porque tienen derecho a sus 10 años, y decía bien la abogada, no confundas una expectativa de derecho, ahí te doy toda la razón, contra algo que ya viniste devengando. Pero jurídicamente también tienes razón en esa parte, que no pueden convivir porque hay todo un speech que nos estabas explicando. A eso voy a la dinámica. Que cómo puede ser contrastante allá afuera la práctica de la contaduría y el derecho con lo que otros dicen y no tienen el conocimiento jurídico. Y era el momento de aprovechar y decirle a nuestros amigos, dense cuenta que no solamente es la posición del contador, sino que hay una posición legal que claro, cambia el contraste de ustedes, y que no tomen decisiones, porque mucha gente está tomando decisiones en creer que van a preservarse en el RIF y que va a poder subsistir el régimen. Y yo digo como abogado, ahora sí opino yo, eso es imposible, porque aunque son regímenes optativos o no pueden convivir porque van enfocados a cierta temática. Y regreso contigo, gracias Tavo, y regreso contigo para después conectar con usted, maestra, y los aprovecho. Tú mencionas que hay que estar en el contexto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que dar esa argumentación y hay que tomar los asegúnes. La exposición de motivos debiera ser un contexto. Debiera. Pero la misma Corte dice que no sirven para interpretar ni para sufrir lineamientos. Abogada, ¿cuál sería el alcance entonces de estar analizando lo que el legislador quiso decir o quiere proponer si no tiene validez jurídica? Porque cuando nosotros hablamos de un método de interpretación, tenemos que allegarnos de todas las fuentes que motivaron esa norma, y eso me permitirá a mí como jurista determinar qué método se adecúa más y logra sustentar de forma más lógica lo que pretendo hacer valer. Entonces, más allá de una cuestión sobre validez práctica, a mí abre mi panorama y me da la posibilidad de argumentar desde otro punto de vista si no lo conociera. Recordemos, miren, para todas aquellas personas que nos están viendo, al final del día el conocimiento es poder. Hay fuentes formales y fuentes confiables de ese conocimiento, pero no por eso ustedes van a dejar de conocer todas las teorías. Entonces, si usted me pregunta, doctor, ¿de qué nos sirve? Claro que nos sirve porque nos amplía el panorama. Yo no voy a llegar a argumentar con base en una exposición de motivos solicitando que se establezca lo que en la exposición de motivos se planteó. No, pero sí me amplía el panorama. Me dice, posiblemente yo utilizo otro método de interpretación o utilizo otra fuente de conocimiento que logre sostener mi argumento pues de forma más vamos a decirlo, con mayor productividad ante un juzgado o ante un tribunal, ¿no? Déjenme nada más, dijimos que era jurídico, ahora esta carga. ¿Encuentras la discordancia entre el tratamiento del régimen simplificado para efectos de IVA y de renta en la exposición de motivos? Sí, claro. De entrada, lo que nos dicen es, ya no vas a necesitar un contador. A ver, para empezar, ¿no? ¿Cómo que no voy a necesitar un contador para impuestos sobre la renta, ¿no? Ajá, ¿y el IVA? O sea, ¿pero has encontrado la incongruencia que hay? Pues de esa hay muchas otras incongruencias también. ¿En específico? ¿Has leído la exposición de motivos? Claro. Sí, claro. Sí. ¿Has leído detenidamente la incongruencia que hay? Para efectos de renta, dice que subsiste el RIF y surge el régimen simplificado. Y cuando llegas a los párrafos de IVA,
Dice, ha desaparecido y ya no existirá más el RIF. Por eso era la pregunta. La exposición de motivos, aunque no es un punto de partida, un parangón para argumentar, y estoy de acuerdo contigo, puede ser una fuente de conocimiento, pero jurídicamente, en lógica, donde se mueve el derecho, dos preposiciones no pueden ser falsas y verdaderas a la vez. Se supone que quien hizo la exposición de motivos es un solo órgano, que adentro sean comisiones diferentes, hasta dónde, por eso ahí quiero cerrar el tema de esto. El régimen simplificado para personas físicas o morales pareciera que en la exposición de motivos va a subsistir únicamente dejando de lado el régimen de incorporación fiscal, pero cuando lees la exposición de motivos para efectos de renta, subsisten los dos. Y la visión que hay allá en la calle de la práctica es que todos creen que va a quedar los dos. Y lo que quise compartir aquí es la visión jurídica, no definitiva, de dos seres humanos normales, ineptos, neófitos del derecho, tú y yo, ¿verdad? En donde estamos dando nuestro punto de vista, decir, hey, no se equivoquen, es como que raro que puedan entenderse que hay esos dos regímenes al mismo tiempo. Eso fue el motivo de la lectura. Sí. Déjame pasar con Ale. Ale, sí. El empresario siempre ha estado en juego con su patrimonio. Yo me ha tocado preguntarle si realmente conoces a sus empresas. Y ellos dicen, sí, sí la conozco. Y cuando les preguntas, oye, ¿qué obligación tienes dadas de alta tributariamente? Nadie te responde. Y cuando le preguntas cómo funciona su empresa, no sabe realmente. Ellos nada más quieren saber cuánto hay en bancos, cuánto les toca, cuánto hay de flujo, si está bien, dónde le está dejando dinero. En esta miscelánea fiscal se hacen algunas propuestas al tema de responsabilidad solidaria, y ahora se le denomina compartida, ¿no? O terceros. Esta labor que ha venido ya desde años anteriores, el año pasado, desde el 2020 prácticamente, de ampliar la base en la fracción 3 y 10 al inciso I, inclusive de responsabilidad solidaria, no solamente a síndicos, liquidadores, socios, accionistas, sino directores generales y a todo este personal. ¿Qué te merece como empresario, ¿no? Que les pudiéramos mandar ese mensaje de que el fisco, como Jalisco, ¿no? Nunca pierde, y cuando va a perder, pues arrebata, y se va a ganar pues con todo? ¿Qué peligro podríamos estar advirtiendo en un tema de administración de riesgos cuando tu empresa o con los que tú te relacionas como proveedores o terceros no cumplen con sus obligaciones fiscales? Lo que decía abogada Fernanda, de que pareciera, y estoy totalmente de acuerdo, la tendencia es una medida fiscalizadora para obligarte a cumplir o a cumplir de cualquier manera bajo amenazas sistemáticas de fiscalización o represión. La responsabilidad solidaria compartida, la responsabilidad al accionista, al socio, al empresario por este incumplimiento. ¿Qué te merece con esta miscelánea fiscal? Bueno, pues de entrada, justo revisando esa parte, ahora ya también hay que ver cómo están, ¿no?, las obligaciones fiscales del representante legal. Y no solamente esto, sino de la persona que es el tesorero, ¿no?, quien lleva el dinero, ¿no? Entonces, algo muy interesante en esta parte, yo lo primero que haría es, a ver, ¿cómo tienes tu situación fiscal? ¿Cómo estás dado de alta? Revisemos, o sea, yo creo que también sería una parte que ahora vamos a tener que hacer nosotros como contadores, de revisemos cómo está tu situación fiscal ante Hacienda, ¿no? Porque muchos, justo tú lo dices, muchas veces el empresario dice, a ver, a mí dime dónde está el dinero, dime, gané, perdí, claro, y se acabó. Así, ¿no? Y normalmente es una cuestión más financiera, ¿no?, más que una cuestión contable o fiscal. Entonces, ahora vamos a tener que concientizar mucho al empresario de que, oye, a ver, si estás dado de alta en otra empresa o estás como prestanombre o qué sé yo, tienes que cuidar mucho con quién lo estás haciendo, ¿no? Ojo, y no solamente eso, también hay que revisar con quién te asocias, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque ya no te puedes asociar con cualquiera. Y antes era, bueno, muchas veces los negocios salen así, ¿no? De cuates, de una plática, de un café, de un tequila, qué sé yo. De un programa. De un programa. y ahora vas a tener que cuidar hasta ese aspecto. Entonces, se viene una situación muy complicada para el empresario. Sin embargo, yo lo veo, como te he dicho, un área de oportunidad de revisemos cómo está tu situación, revisemos en qué otras empresas estás dado de alta, y como yo luego coloquialmente lo digo, confiésate, ¿no? Confiésate, ¿qué estás haciendo mal, ¿no? ¿Para qué? Para que al final del día te podamos ayudar, podamos darte esa visión, no solamente jurídica o contable, sino también desde un aspecto empresarial, y cuidar tu patrimonio, que para mí eso yo creo que es lo que todo el empresario busca.
Lo que tú dices entonces es, nuevamente sumándole a esas ideas que te decía, de crear una tipo política de conociendo al cliente o conociendo a mi partner o conociendo a los socios, esas áreas de oportunidad que deberás despertar en las empresas, porque pues a lo mejor conoces muy bien a tus clientes, pero no conoces a tus proveedores, no sabes con quién se relaciona, no sabes qué cuentas trae, y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, Tavo, en el tema de una opinión de cumplimiento, cuando hoy una persona puede deber IVA del causado o el retenido, sí. Y en la opinión de cumplimiento sale positivo, ¿no? Entonces te llega con su carta de que está bien, pero sabes que es un tipo que se financia con las contribuciones o con los retenidos de ICR. ¿Qué sugerirías ahí tú como en la práctica de contador, en la cuestión de control interno que le mueves ahí? Estos nuevos temas de la responsabilidad solidaria y compartida, que lo compartido se lo quiero preguntar ahorita a la abogada, que nos va a dar más técnicamente esta nueva figura, ¿no, abogada? Pero, ¿qué podríamos hacer con el tema de responsabilidad en la práctica empresarial? Claro, ¿no? Y esa parte es, como bien dice la contadora, es concientizar al empresario, definitivamente, para que no suene muy rimbombante en cuanto a compliance, control interno, simplemente ponerle las cosas sobre la mesa. Decirle, mira, hoy ya no es como antes estaba acostumbrado desde la primera generación del negocio. Exacto. Porque desgraciadamente nos movemos mucho en esa parte. Sí. En que dices, es que mira, antes, y de verdad, nos llevamos en cubetas, nos llevamos la lana al banco. De verdad. Ya después lo tuvimos que utilizar con terminar punto de venta. Y ahora me dices que eso que ya no lo puedo hacer. No, por esta situación. Hace ratito nada más en descargo de lo que comentaba respecto de que si convivían o no los dos regímenes, no quiero confundir, ¿no? Efectivamente, a como está ahorita la propuesta, no van a convivir, uno viene a derogar al otro. Bueno, no tenemos la razón. No, claro que no. Sin embargo, sin jugarle tampoco al futurista, nada. Eso sí sería más bien una situación a título personal de lo que, escuchando la parte de los derechos ganados, en alguna cuestión de abogado, dirías, oye, ¿y no se valdría realmente, esto es a manera nada más de propuesta, en el ámbito en el que cada quien pueda optar por el régimen en el que más le convenga? En ese sentido mi comentario. Oye, y ahorita todavía lo más probable, digo sin futurear, pero viéndolo objetivamente, lo más probable es que sí, efectivamente se derogue y acabe quedando el régimen de confianza. Pero no sería lo más conveniente decir, oye, escógele, porque si a ti como tal te conviene, te acomoda más este régimen, porque es bimestral, ¿no? Porque finalmente traes ciertos beneficios de reducción, pues tú escoge por el que quieras, siempre y cuando en el marco de ley. Ese era mi comentario, digamos, contextual. Finalmente ya veremos cómo sale, ¿no? En el ámbito de la responsabilidad que ahora va a ser compartida, dices, oye, ya toma en cuenta que simplemente las herramientas que viene teniendo la autoridad, decíamos, 2014, 2020, esta situación es totalmente fiscalizadora, es totalmente de control, y hoy por hoy lo que tú quieras hacer, todo lo va a estar vigilando la autoridad. Aguas con lo que hagas y vamos a revisar la casa para ver qué estrategia podemos incluir dentro del marco de ley, pero ya esas prácticas que tú traías, de repente sacar lana, comprar alguna propiedad, ojo, porque está en riesgo tu patrimonio y tu libertad, concientizarlo. Exacto. Con argumentos específicos y decirle, porque incluso como tal, ejemplos tenemos varios y los pone la autoridad a propósito, ¿no? Para que digan, mira, si Juanito Pérez le fue así, ahora imagínate tú que tienes 3 pesos. Claro. Por cierto, contador, sobre ese punto que acaba de tocar, hoy Gloria Trevi, ¿no? Tuvo una... 400, exactamente, ¿no? 400 millones de pesos. Entonces, justamente lo que usted acaba de comentar, contador, es una estrategia psicológica que la autoridad domina a la perfección, en donde a figuras públicas las exhibe para que digan, si pude con él, imagínate que no te va a pasar a ti. Exacto. Y qué necesidad de andar asustando a los contribuyentes, a ver qué necesidad. Pero bueno, esa es la política fiscal actual, desgraciadamente. Claro. Sí, correcto. Ok. Fernanda, dígame usted, esto no sé si sea un parecer mío, pero cuando allá en el 2008 preparaba yo los amparos contra el impuesto empresarial a la tasa única en aquel entonces, y fue mucha crítica, y había muchos doctrinarios y abogados, y en ese entonces me acuerdo que compré un libro que había escrito Fresco, que realmente era una copia del amparo que estaba haciendo el maestro Enrique Calvo Nicolau. Enrique Calvo Nicolau, usted es muy joven, pero pues fue un prócer del derecho fiscal, se le conoce, doctor, como el padre ¿qué le puedo yo ofrecer? del impuesto sobre la renta.
Y él hizo el tratado, 2 tomos muy interesantes, Tratado de Impuesto a la Renta. De hecho, a él le debemos el concepto de ingreso que la Corte ha acogido doctrinal y jurisprudencialmente. Entonces, un verdadero fiscalista. Y compré su libro y lo leí. Y cuando llegué al tema de responsabilidad solidaria, que en ese entonces se estaba incorporando por primera vez una verdadera modificación al artículo 26 del Código Fiscal, él hablaba de una responsabilidad y decía, ¿una responsabilidad atribuida o solidaria? Y desde esos años se me quedó el concepto. Después utilicé su argumento en juicios de amparo y funcionó. Hoy, en el 2021, escucho una iniciativa hacia 2022 donde ya no es responsabilidad solidaria, sino ahora ni de terceros, ni mancomunada, sino compartida. Compartida. Pero me sigue haciendo eco el tema de atribuida o no a lo que él decía. Y no la quiero tomar en desventaja porque no ha leído su libro, supongo. Entonces, pero le voy a decir más o menos qué él decía y que comparto. Él decía que es atribuida porque el Estado se la da a quien él lo etiqueta y que contrastaba con la doctrina francesa en el sentido de que la solidaridad no se presume, dice, ¿no? Así dice el texto de ley, sino que deriva de la ley. Y en materia fiscal, el mismo 38 establece en su parte final que cuando se trata de responsabilidad solidaria debe estar fundada y motivada desde el acto de origen. Con esos conocimientos y abuso, porque usted es abogada, ¿no? Con esos contextos de la responsabilidad, y como diría Fernanda, para que nuestros amigos sí entienden, sí tienen entendimiento, ellos son de fiscales, ellos se capacitan. Lo que estamos diciendo es, ¿hasta dónde veo yo el peligro de esta modificación que viene en responsabilidad solidaria, que ahora tiene un título de compartida o de terceros, porque el camino es hacia allá? Si no me paga el principal, voy a buscar quién me pague, pero alguien me tiene que pagar, desde el contador, el director, el accionista, el socio, y la verdad no he abonado mucho al estudio. Por eso dije, lo único que me viene a la mente es lo de responsabilidad atribuida de Enrique Calvo Nicolau en esos amparos. No sé si usted tenga alguna noción de esto, y si no también su opinión, cómo manejar estas diferencias para efectos fiscales, el 38, último párrafo, ¿no? En el sentido de la responsabilidad solidaria, el tema del que hacia allá van, su experiencia en litigios, su experiencia cuando se ha querido ejecutar contra un socio o accionista, que nos comparta cuál podría ser la tendencia a prevenir, ¿no? En 2022, si esto prosperara. Sí, para empezar, qué pregunta más completa, porque ya contextualizó, doctor. Así todos, no solamente nosotros, todos estamos sentados en la misma mesa. Y no es que los que nos ven no se capaciten, sino que en lo particular es un punto de vista completamente personal, pues me gusta mucho que se contextualice y todos estemos en el mismo sentido, ¿no? Usted me parece que lo comentó muy bien, cómo ha evolucionado esta figura de la responsabilidad solidaria y si es que nos estamos regresando a lo que en su momento el autor que nos comparte ya platicaba. Le tengo que dar una opinión porque, siendo completamente honesta, no he tenido acceso a ese libro, pero lo que yo he podido percatar de la práctica es que la autoridad muy difícilmente lograba motivar exhaustivamente la actualización de la responsabilidad solidaria. Entonces, cuando se finca la responsabilidad, usted muy bien lo dijo, tienes que motivar. Ahora, ¿cómo motivo? Bueno, pues ajustando a ese tercero dentro del supuesto, y para la autoridad, al menos en juicio, le resultaba muy complicado y era un talón de Aquiles que, bueno, en el momento se veía con las sentencias desfavorables, ¿no? Entonces, lo que yo puedo, y la opinión que le puedo dar es que lo que yo alcanzo a advertir es lo que en un inicio usted comentaba. Estas reformas fiscales son un cerrar caminos para que cuando yo, autoridad, me tenga que ver en un litigio, tenga al menos un mayor porcentaje de obtener una sentencia favorable. Entonces, ¿y por qué lo manejo así? Porque incluso usted lo ha señalado, un buen abogado jamás se va a atrever a decir el asunto está ganado, ¿no? Hay grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque todo puede pasar literalmente, ¿no? Entonces, me parece que en tema de responsabilidad solidaria, lo que la autoridad hizo a raíz de esta reforma es cerrar caminos para cuando se tope frente a un procedimiento contencioso. Es lo que yo podría abonar. Entonces, y así como este fenómeno, bueno, hemos estado viendo muchas otras figuras incorporadas ya en norma. Muy bien. Si tuvieras que tomar la decisión empresarial, eres persona física, vas a emprender un negocio, ¿crees que es un puñado de zanahorias tiradas al césped
una tasa del 2.5, no alcanzando más de 35.5 millones de ingresos en persona física, progresivo, del 1% hasta esa tasa. ¿Comerías de esas zanahorias? O si fueras persona moral y vas a iniciar y sabes que hasta no más de 35 millones te acoges al mismo régimen, con una tasa progresiva, con actividades empresariales y diversas, ¿comerías de esas zanahorias? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque es muy atractivo al final del día. Y obviamente también, mira, veámoslo también desde el aspecto beneficioso, el hecho de regularizarte, ¿no? Como decía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ponte en marcha, o no recuerdo bien cuál era su eslogan precisamente, para que te incorporaras a alguno de los regímenes que este gobierno traía, ¿no? Entonces, al final del día esto se vuelve muy atractivo para la gente, porque al final del día dices, bueno, ok, empiezo a declarar impuestos, empiezo a darme de alta, el tema de la nómina, que bueno, no quiero entrar en detalles ahí, pero pues te empiezas a formalizar. A ver, Ale, acabas de decir algo importante. Empiezo a regularizar y voy a subdividir la pregunta. Eres nueva, nunca has tributado, eres máster en lo informal, arreglas uñas, ¿no? Tienes repostería en casa, haces negocios por tu cuenta, en tu vida has estado en un RFC como contribuyente activo, manejas una cuenta de banco que te depositan, tu tarjetita. ¿Morderías las zanahorias? Es que el problema también ahora está en que la Comisión Bancaria y de Valores ahora también ya le va a informar al SAT. Entonces, te tienes que dar de alta, o si no, al rato, pues lo que va a pasar es que te van a bloquear las cuentas bancarias o te va a llegar un requerimiento y al final del día vas a terminar pagando impuestos sobre todo esto que no declaraste. Bueno, de hecho siempre le ha venido informando. Claro. Solamente Sí. que ahora se propone que sea mensual. Exacto. La siguiente pregunta, aparte de la pregunta. Ya estás contribuyendo, ya has estado como ingresos de salarios, has estado siendo retenido en asimilados en algunas prestaciones de servicios que has hecho, estuviste en el RIF, debes dinero, nunca pagaste algunos IVAs por ahí, pero ya estás. Y ahora viene este atractivo que es una zanahoria. ¿Comerías? Es que mucha gente va a comer. Mucha gente va a comer. ¿Por qué? Porque al final del día volvamos a lo mismo. Lo que busca este gobierno es mayor recaudación. Esto es al final del día una estrategia publicitaria para que todos lleguemos a morder la zanahoria. Ahí voy, amigo. Dios. Y lo dijo Fernanda. Okay. En lógica aplastante, no puede ser más recaudatoria a una tasa más baja, aunque haya una base más amplia de ingresos. Es control, no recaudación. Entonces ni siquiera es atractivo para ganar más. La tasa está más baja. Sí. Y así la reflexión es, ¿qué hay detrás entonces? Una zanahoria envenenada. Hay que tomar decisiones en función de lo atractivo de las tasas. La tendencia también es así, a tasas uniformes. Exacto. A tasas Sí, progresivas y estandarizadas, ¿no? Que ¿Qué opinión les merece? Que también ahí, yo le agregaría esa parte que bien dice la contadora, control, ¿no? Fiscalización y control. ¿De qué va este asunto? Nada más recapitulando y veamos la historia de los últimos 10 años, cómo se ha venido moviendo y qué entramado se ha venido diseñando precisamente para llegar a este punto de control. Hoy por hoy diríamos, bueno, a lo mejor si yo hago un análisis en específico para cada persona, cada prospecto, como dices, la contadora hoy por hoy va a abrir un negocio, estaba en la informalidad, le entra, pues hay que hacer su análisis, va. Pero también hay que pensar no nada más con las miras de lo de hoy, del pasado, sino del futuro. ¿Por qué lo comento? Exacto. En ese entramado que se ha venido diseñando de manera paulatina, silenciosa, sigilosa y además con todo el afán de tener un control, dices, oye, más o menos cuál es tu ingreso, tanto, no es lógico y de veras habría que ver la cifra porque no da a una tasa menor. Si te digo que una persona de 15,000 pesos ahora va a pagar 150 contra 1,700 base, oye, no te da, precisamente por eso dices, oye, ¿y de dónde? Pero ¿por qué lo comento? Adicionalmente eso diría, oye, ¿y qué plan tienes? A futuro. Claro. Yo te diría 3, 5 y 10 años. Normalmente así yo trato de manejar mi vida en lo personal. ¿Cómo me veo en 3, 5 y 10 años? Igual al contribuyente. Oye, pues mira, la verdad es que esta situación, pues francamente es una cuestión que nada más es un hobby, ¿no? Estoy siendo muy ramplón.
un hobby, pero no, ¿qué crees? Que sí está jalando, ¿eh? Y que la realidad es de que me dices, si tú me dices, oye, comes de la zanahoria, te diría, haciendo ese análisis, quizá estaría en la misma postura, pero también viéndolo a futuro. ¿Por qué? Porque si yo digo, me voy a una tasa del 2,5% pensando en que voy a rebasarlo, voy a llegar al límite completo, voy a pagar 87,500 pesos en todo el año. ¿Pero qué pretendo? En algún momento, y conocemos muchos clientes que siguen utilizando el Box Spring Bank para guardar su lana de todo lo que es su negocio. Pero va a llegar un momento en el que lleguen a tocar la puerta de un notario, de una inmobiliaria, de una constructora, en el que digan, no oye, te van a dar créditos. Por ejemplo. La bancarización está Exacto. sumada. Por ejemplo, entonces llegas y dices, oye, quiero comprarme ese departamento de 4,700,000 pesos, no te preocupes, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde viene la lana? Etcétera, etcétera. Ya sabiendo esa situación, yo sí lo evaluaría, no nada más para tomar la decisión ahorita, sino en un futuro. Esa visión sí la quisiera transmitir, porque dices, oye, ¿qué quieres hacer? Claro. ¿Cuándo y para qué lo quieres? Yo por eso sería el contexto. No, y también, vaya, al final del día, en dado caso que tú quieras inyectarle capital, tener más socios, pues obviamente ya tus números van a estar sanos, tus finanzas Hasta van para a crédito estar... bancario, como dices. Exacto. Sí. Además, ¿estás de acuerdo que no es 35 millones es nada Bueno. para una persona moral que tiene proyección? Y 3.5 millones de pesos para empresarios, personas físicas, tampoco es nada. Por eso decía que va a un sector, Sí. a un grueso, ¿no? Pero que también ahí yo creo, doctor, y no sé qué opinión te merezca, en el sentido de que, oye, todos voltemos para acá, y no suena lógico, ¿eh? Los números Sí. por tasa no dan, digo. Pero también ahí en esa parte, sin meternos en la cuestión ya muy específica, pero yo creo que precisamente el distractor está acá, en los pequeños, para poder mirarme hacia los grandes. ¿En qué sentido? Digo, hablando, por ejemplo, de cuestiones de fusión, ¿no? Que ahí es donde dices, oye, ahí sí están los pesos, o sea, en los grandotes, y nada menos se vio aumentada 4.2% la recaudación el año pasado, porque se fueron con los grandes. Para mí, si me permiten el comentario, que es muy personal, distraigo la atención de este lado, platica Polano mientras yo te gano, con todo respeto, porque precisamente me voy, de donde voy a sacar realmente la lana, es de este lado, porque también estoy coartando, sí, a los grandes, a los que rebasen los 35 millones, de este lado a lo mejor así me quedo, sin problema, pero también cumplo con dos funciones, y discúlpame porque esto pareciera político, el comentario, pero cumplo dos funciones. Primero, le acabo dando un beneficio a los que menos tienen, a los que menos ganan, pero me voy por este lado porque si los voy a fiscalizar, todo el mundo al final de cuentas, y cumplo con una medida en la que sigo trayendo el mismo discurso de no aumentar impuestos ni de crear nuevos. Correcto. No sé si comparte. Sí, nada más decir, eso ya funcionó, ya pasó, ustedes son muy jovencitos, pero ya pasó hace muchos años cuando se dejó en tarea de las personas morales hacer la retención cuando reciben prestación de servicios de personas físicas. Lo que tú decías, el sistema de autofiscalizarse o autocontrolarse, ¿no? Yo no voy a andar persiguiendo a los físicos, no voy a andar gastando a abogados, ingenieros, médicos. Todo aquel que llegue a ti como persona jurídica, le vas a retener el impuesto, y esa mecánica no ha sido así. Déjenme hacer una pregunta interesante, invitando a nuestros amigos que si tienen algunos comentarios o preguntas nos los hagan saber y que nos los puedan poner en proyección, por favor. Y Fernanda, te quiero hacer la siguiente reflexión. Dice la misma Fiscalía Fiscal en su proyecto, que dijimos que no íbamos a abordarla, pero estoy tomando nada más como punto de referencia. Hay de aquellos que me vengan con sus simulaciones, de que me hacen sus prestaciones de servicios independientes, ¿no? Sus asimiladitos y sus cositas esas, porque me los voy a enjutar. Y como ya sé que me van, si yo apruebo este régimen, no dice así, estoy haciendo ranchero, contextualizando, dices tú. Si tú dices, ay, ojalá se apruebe porque ya me la voy a aventar con el régimen simplificado y voy a hacer lo mismo que hice con RIF, prestación de servicios, ¿qué opinión te merece esta amenaza velada, que además es una realidad? ¿Cuántos no lo hemos hecho? ¿Cuántos no lo están haciendo? ¿Cuántos no lo haríamos? De acudir a ese nuevo régimen simplificado para tener contratos, ¿no?, con personas morales. Y no vayamos lejos, doctor. Por ejemplo, lo que se dio en RIF, ¿no? Genera 4 RIFs para tener los beneficios y que ya no... me parece que aquí una cuestión muy importante, que justamente es la base en la cual debemos analizar todo lo demás, es que no se trata de ver cómo... Miren, de repente con los chicos en aulas siempre lo platico porque pareciera muy obvio, pero nos lleva a conclusiones que están muy fuera de lo que establece incluso la Constitución. A ver,
la idea no es cómo me zafo del cumplimiento de mis obligaciones de manera más eficiente. La idea es cómo cumplo con mis obligaciones de forma más eficiente. Entonces, el análisis no debe sentarse en ¿me incorporo o no me incorporo a la formalidad? Es incorpórate, no me importa en qué, ya eso lo vemos después, pero tu primer pensamiento tiene que ser que si yo quiero poner un negocio, pues en algunas pláticas les digo, si tú no consideras a un contador como parte, incluso, tómalo así, de los insumos que en algún momento a ti te llevarán, no sé, si quieres enajenar ropa, ¿no? Lo más básico, lo burdo. Si tú quieres dedicarte a lo que te quieras dedicar, decía hace un momento el doctor, a las uñas, bueno, pues ese gel que necesitas para las uñas, pues de la misma forma debes tú tener en mente a tu contador. De lo contrario, decía la contadora, eso no va a ser negocio y además te puede meter en grandes problemas, porque ¿cuántas personas no llegan porque ya tienen una carta de invitación donde ya a raíz de la información bancaria, bueno, ya hasta les desglosaron cuánto tendrían que pagar y son pequeños contribuyentes? Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, esta plática se tiene que basar desde el punto de que tienes que incorporarte a la formalidad. El gran cáncer de México es justamente el negocio informal. O sea, imagínense ese panorama en el que todos estemos incorporados, que todos, obviamente, y lo que implica, ¿no? El estar al pendiente. De repente un empresario me dice, ¿sabes qué, Fernanda? Es que yo me quiero dedicar a hacer dinero. Yo no soy contador, yo no soy abogado. O sea, lo que yo quiero es dedicarme a ampliar mi negocio. A mí, como ustedes ya lo dijeron, a mí lo que me interesa es el dinero. Entonces, debo decirles que a raíz de las reformas sí se tienen que pues, entrar en estos temas, aunque no les guste, es algo que se tiene que hacer, no que lo dominen, pero que sí estén conscientes de cómo van. Bueno, eso es punto y aparte. Entonces, para darle contestación, doctor, me parece que el punto de partida, no solo de todos los análisis que se hagan en función a cuestiones fiscales, debe ser cómo me incorporo a la formalidad, qué me conviene más, y ahí entra lo que decía el contador. Por eso, la planeación fiscal es mi derecho, a nivel constitucional lo dice, autodeterminación, 31 fracción cuarta, 5 de la Constitución, es mi derecho ver cómo me conviene, porque es mi obligación, pues, incorporarme, ¿no?, a este tema de la formalidad. Entonces, el debate, salvo su mejor opinión, se centra en identificar si es una forma, vamos a decirlo, que respete mis derechos mínimos, el régimen de confianza que se acaba de incorporar, o las facultades de control, o las facultades de gestión, o facultades de fiscalización, si eso no contraviene o no atenta contra mi esfera jurídica de contribuyente, pero partiendo de la base que lo que quiero es incorporarme. No me importa qué tipo de zanahoria, decía hace un momento el doctor, si es baby carrot, ¿no?, de esta pequeñita, o si es ya, no importa el tipo de zanahoria, lo único que debemos analizar es si esa zanahoria que me están dando contraviene o ataca mis derechos, pero al final del día yo me tengo que incorporar a la formalidad. Entonces, el debate, y salvo su mejor opinión también, se centra justamente en eso, y perdónenme que repita tanto, pero sí es un mensaje bien importante. Si todos los mexicanos concientizáramos que es nuestra obligación ser formales, es decir, cumplir con la norma, bueno, pues no nos estaríamos preocupando porque ya no es repeco, ya es RIF, y no porque ya no es RIF, ahora es régimen de confianza. Lo único que nos preguntaríamos sería, ¿eso respeta mis derechos mínimos como contribuyente? Sí, adelante, punto, ¿no? Entonces, este contexto, doctor, se lo platico porque sobre eso hay que basar nuestro análisis, es decir, que no se lleven un mensaje erróneo en el sentido de ¿me incorporo o no me incorporo? Al final del día lo tienes que hacer, perdón, ¿no? O sea, tienes que morder la manzana, es tu obligación, tienes que morder la zanahoria, que aquí ponía el ejemplo el doctor. Claro, muchas gracias, Fernanda. Maestra Ale, ya tenemos claro qué podríamos estar haciendo como asesores, consultores, como empresarios, cuáles son las áreas de oportunidad que pudiéramos nosotros tener en cuenta. Estamos estamos hoy a 20 de septiembre, estamos a menos de casi un mes en que deberá emitirse el primer proyecto de la Cámara de Diputados, en la que hará sus purgas, hará sus filtros, y vamos a tener por primera vez un dictamen legislativo en torno a esta serie de proyectos. Luego vendrá el de la Cámara de Senadores, y luego se regresará, se discutirá, y vamos a estar ya por ahí del mes de noviembre, ¿no?, y diciembre, y sus posadas, y se nos van a acercar temas con el cierre del ejercicio fiscal, el estudio para tomar la decisión. La pregunta es concreta: sea cual fuere el resultado, con lo que tú crees que pudiera quedar, en tu opinión,
¿qué temas son urgentes para un cierre fiscal 2021, un comienzo 2022, tomando en cuenta que la planeación pues es una sana práctica, ¿no? Y no esperarnos a la Navidad o al Año Nuevo para decir, ¿qué crees? Pues ya quedó el dictamen. Claro que hay ventaja ir más o menos viendo qué es lo que está antes, pero ¿cuáles son esos temas que tú ya tienes así en reflector? Que digas, estos temas son imprescindibles con y sin reforma fiscal, con y sin cambios, a la luz de lo que suscitó el 23 de abril con la reforma laboral, fiscal. ¿Qué tienes tú en mente? Me quisiera que descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo como contadora avesada en el tema de los negocios empresariales? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué nos sugieres? Mira, principalmente algo que al menos yo últimamente les he sugerido demasiado a los clientes es que empecemos a revisar meramente cuestión fiscal, ¿no? ¿Usaste outsourcing? Punto número 1. Punto número 2, ¿qué implicaciones viene con esto? ¿No? Estaban de manera limpia trabajando, llamémoslo así, o cómo estaban operando. ¿Qué tenemos de materialidad de estas empresas, ¿no? ¿Qué tenemos de materialidad también por parte de los colaboradores que estaban en ese régimen, ¿no? Y viceversa también, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora si ya tenemos, por ejemplo, de nuestro lado, pues ese paquete, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo de entrada les estaba haciendo un poco esa parte de la recomendación adicional a revisar también, pues, cómo estamos parados financieramente dentro de la compañía. Porque si no te está dando el negocio para pagar impuestos, nóminas o qué sé yo, después de la modificación que tuviste que hacer, porque muchas empresas lo que hicieron fue que cambiaron, ¿no?, a todo su personal de manera interna. Si con estas modificaciones te están dando los números y las finanzas para seguir trabajando el negocio, o si no, pues buscar nuevamente alternativas, ¿no? Justo hoy tenía una reunión de consejo y bueno, decía uno de los directivos, era un CEO, me decía, ¿sabes qué, Alejandra? Lo que voy a hacer es que me voy a tener que prostituir, ¿no? Bueno, él es un panameño, entonces, o sea, sí, ya términos, me vi, sí, o sea, términos muy coloquiales, entonces decía, tengo que prostituir porque ya esta vaina ya no da, ¿no? Claro. Entonces, nuevamente volvemos a un tema que es, te tienes que reinventar, ¿no? Tienes que buscar la manera, y el empresario está acostumbrado a eso, a buscar la manera de generar más ingresos, de generar más negocio y de no preocuparse tanto a lo mejor por la cuestión fiscal, ¿no? Yo justo les decía, ¿saben qué? Eso déjenmelo a mí, yo me encargo, yo me aviento la pelota y bueno, si en dado caso me toca ir al tamo, pues me lo llevo, ¿no? Digo, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Tocó madera, no te veremos de socia de este lado, con esa gran responsabilidad y oferta. Pero al final del día también es eso, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad de darles confianza y empezar a planear. ¿Qué va a pasar? Muy bien, no, y con esa oferta de si me tengo que ir me voy, no, pues cualquiera que desearía ser tu socio. Bien, oye, Gabo, la pandemia disminuye, aligera, incrementa, lo vuelve más pesado, la recuperación empresarial y económica. Okay. ¿Qué ha pasado con las empresas con todo este 2020 a esta altura? Claro. ¿Qué se advierte financiera y económicamente a las empresas con este cambio y esta agitación del outsourcing, de la reforma que se produjo, con los modelos que se hayan tomado? ¿Hacia dónde vamos en las empresas con algo que es impostergable, que es ineludible, que es incontrolable, que es la pandemia? Claro. ¿Qué hay? Bueno, fíjate que de hecho ahorita que le preguntabas a la contadora, ahí en la oficina nosotros a partir de lo que es este mes de septiembre, nosotros empezamos a enfilar lo que es el cierre del año. Sí. Hacemos una proyección. Hasta lo que cerraste en agosto y de septiembre en adelante pues traes antecedentes, puedes ya, inclusive este año, el pasado y pues han sido evidentemente atípicos, como dijera la autoridad, extraordinarios, pero vamos a enfilar el cierre del año jugando con las cifras estimadas de lo que va a ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Listo. Te dan los números, si sales, no sales, tal. Y ahorita me quedo pensando, doctor, en una cuestión que siempre has comentado y yo creo que todos coincidimos respecto a de que en una situación de crisis siempre habrá una área de oportunidad. Y lo pregunto por esto. Bueno, primero, ¿qué va a suceder? Pues lo que también ya vivimos el año pasado, evidentemente ahora se agrava,
con la cuestión, dependiendo la decisión que cada quien haya tomado respecto a si me traigo a mi personal otra vez para acá, ¿ok? Si lo sigo manejando ahora como un servicio especializado, ¿de acuerdo? Dependiendo de eso, yo primero estimar este cierre. Y ya viendo ahorita cómo vienen las cuestiones, ir previendo también el siguiente, aunque parezca demasiado pronto, ¿no? Pero me llama la atención una situación, área de oportunidad, y discúlpame, doctor, ahora preguntarte esto de esta forma. ¿Qué tanto estaría, cabría el área de oportunidad respecto, fíjate, quiénes van a poder entrar a este régimen de confianza? Personas físicas con actividad empresarial, digo, respetando los topes, ¿no? Uh-huh. Por honorarios, ¿de acuerdo? Honorarios. Van a poder convivir incluso con sueldos y con intereses, ¿no? Hay sus excepciones como los socios, etcétera. ¿Qué tanto, por ejemplo, aquellas personas que no tomaron la decisión o la decisión dijeron, no, yo no me traigo mi personal? Uh-huh. ¿Qué tanta posibilidad se pudiera abrir? Estoy así como que pensando mal al siguiente año y decir, pues, oye, ¿y si ahora esas personas hoy por hoy las tengo como personas como físicas, honorarios, como honorarios? Claro. Reduzco su tasa, pero para mí es deducible. ¿Qué opinión te merece? Fue la que le hice, fue la pregunta que le hice a la abogada. No le pusieron atención, ¿por qué son así? Bueno, no le entendí así. Efectivamente, sí fue la pregunta que te hice, ¿no? Va a haber un área de oportunidad en la que pues todos van a quererse vincular, así como abusamos del RIF, que tú me dijiste, pues le sumabas 4, ¿no? Te vas a los 2 millones, por favor. Pues vamos a las mismas. Pues miren, les comentaba hace un momento, me parece que el parteaguas de este análisis y la respuesta que te voy a dar, contador, es que claro que en su momento se podrá. La pregunta es si estamos planeando o estamos haciendo abuso de un derecho, ¿no? O sea, eso nosotros también debemos ser completamente claros como abogados, el doctor no me va a dejar mentir. Una cuestión, es una línea bien delgada entre lo que tú entiendes como un derecho a elegir esa norma, porque además me ubico en el supuesto, no es cualquier norma, ¿no? No voy a simular para ubicarme en el supuesto. Entonces, es una línea bien delgada. Si la pregunta es, entonces, ¿por qué no ahora los contratamos por honorarios? La respuesta que yo te voy a dar tiene implicaciones laborales, implicaciones de seguridad social, implicaciones incluso pudiera llegar a darse civiles. Entonces, me parece que se podría sí, siempre y cuando el caso específico lo permita y que no nos encontremos dentro de una simulación o quitándole derechos laborales a los trabajadores, porque recordemos que bajo honorarios, bueno, hay cuestiones que ya no aplicarían, que se desprenden de una relación laboral como es la seguridad social. Entonces, la respuesta invariablemente va encaminada a número 1, ¿cuáles son las características de la negociación? Número 2, ¿le estás restando derechos laborales a tus trabajadores o realmente las actividades para las cuales tú los quieres contratar pues se ubican dentro del régimen de honorarios? Y ahí está la figura, o sea, la norma te lo permite, haz uso de ella, no abuso de ella, claro. ¿No? Habría que ver. Claro. Ok, mira, yo te voy a contestar como suelo hacerlo, con fundamento. Okay. El consabido artículo 6 del Código Fiscal dice que las contribuciones se causan o nacen conforme se generan las situaciones de hecho o de derecho previstas en las leyes. Y nos habla de los momentos en que deben durar las decisiones de autodeterminación. El principio de autodeterminación está en el artículo 6 del Código Fiscal. Entonces, si tú realizas un hecho generador, que es el acto jurídico llamado prestación de servicios, o prestación de servicios en su variante honorarios, profesionales o laboral, de trabajo, hecho generador, el hecho imponible debe estar listo para darle la consecuencia. Y para eso el título cuarto en sus diferentes capítulos de impuestos a la renta va generando lo imponible a ese hecho generador, ingreso por salarios, actividad empresarial, arrendamiento, etc. Cuando llega el 2022 y es enero y se aprobó un régimen simplificado de confianza, título cuarto, persona física, y yo estoy con la capacidad de prestar, hacer una obligación de dar, hacer o no hacer, artículo 14, fracción primera y cuarta de IVA, y desarrollo un acto jurídico, prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades, es obvio que la imposición del tributo por la generación de riqueza de ese honorario estará sujeto por la estructura del régimen simplificado. Correcto. Hasta ese momento yo no tenía una relación antes contigo. Correcto. 2, yo desarrollo un hecho generador que se adecua y nace la contribución porque ya está el hecho imponible previo y establecido en la ley.
4, al momento en que yo realizo, lo único que tengo que cuidar efectivamente es que no haya una simulación de un acto jurídico en una vertiente absoluta o relativa. Es decir, que no haya tenido nada de real el acto o que teniendo algo de real los efectos los haya disfrazado. Si yo ya estaba trabajando contigo haciendo la misma actividad, la misma función y después separamos o terminamos esa relación y me acogí en claridad a un nuevo régimen, esto encuadraría perfectamente los supuestos del artículo 5A del Código Fiscal, que hoy se conoce como beneficio fiscal, como aquella conducta de acción o omisión que busca diferir, eliminar, abatir, lograr una exención, una no sujeción o una deducción o acreditamiento, entre otros. Por lo tanto, es claro que la razón de negocios adolece a ese acto jurídico porque lo que estás buscando es un beneficio fiscal más que un beneficio económico y razonablemente esperado. Por lo tanto, podría configurarse la última párrafo de ese artículo 5A en la que sí podría constituir un indicio de simulación. Pero si cuidas todo eso y te esperas al 2022 con lo que se haya aprobado y estás virgen, argumentos en defensa. Artículo 5. Nadie se le puede obligar a trabajar en su contra ni a permanecer unido bajo ninguna relación contractual. Por lo tanto, yo puedo elegir la forma en que me debo contratar con los demás. Si yo fui trabajador en su momento en el 2021 y ya no estoy prestando servicios, puedo irme por una cuestión societaria, aportando un capital intelectual o industrial o económico. Me puedo ir como una prestación de servicios honorarios, o me puedo contratar como trabajador, o puedo ser un freelancer con actividad empresarial inclusive, con las opciones que la ley me da. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer como Rubén Santillán? Y lo digo así abiertamente porque así lo propongo en las planeaciones, que desde ahora digo, deslindo a CADEFI, no estoy promoviendo en términos del artículo 197-202 del Código Fiscal ninguna planeación que tenga por objeto particular o general algún efecto fiscal que tenga considerado como esquema reportable en términos del artículo 199. Es didáctico y esto es totalmente académico. Por lo que yo sugiero es, toma la decisión en función de todos los ingredientes actuales que tienes. Por eso la planeación fiscal desde hoy. Si hoy tomaste la decisión con la sustitución laboral, que se equivocaron desde mi punto de vista muchos en haber hecho esa situación, están dejando de lado los efectos de la PTU, que hay que considerarla porque es reclamable el próximo año. 2, la obligación de contratos que debieron haberse presentado hoy, todavía hasta las 0 horas, del CISUB y el ICSOE en el Seguro Social, con algunas consecuencias. Y todo esto va a cruzar información en términos del 63 del Código Fiscal en la base de datos con otros organismos, que interesa para impuestos sobre nóminas, que comparte a administraciones tributarias locales o para efectos del Seguro Social en cruces de información o Infonavit. Entonces, sí es importante hacer este cruce de datos, de información para tomar decisión. Por eso yo no lo veo tan fácil que muchos empresarios crean en la zanahoria muy roja con su rabo verde, de que digan, vamos a morderla porque vamos a contratar por honorarios y vamos a poder deducir. Sí, espérame, recuerda que está en juego nada más la deducción y el acreditamiento. Exacto. Y la simulación, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si damos lectura a algunas preguntas para ir cerrando en este ciclo? Nos dice Lilia del Valle, ¿no sería ilegal este régimen si la ley del impuesto sobre la renta grava la renta, no el ingreso bruto? Fernanda, ¿sería o no ilegal? Más que ilegal, podríamos analizarlo desde la constitucionalidad. Bien, de acuerdo. ¿No? Entonces, es un tema, lo dijiste, ¿no? Habría que ver si es convencional, o legalidad. Miren, si me permite, por doctor, favor, dar un ejemplo. Lo que pasa con cuestiones jurídicas es que, por ejemplo, si nosotros analizamos solamente desde la lógica y decimos, a ver, doble tributación. A mí la doble tributación me parecería injusta. Sí, pudiera llegar a parecer injusta, pero ¿qué creen que determinó la Corte? Que la doble tributación es constitucional siempre y cuando no atente contra un mínimo vital. Entonces, lo mismo sucede con otras figuras jurídicas. No nos parecen lógicas o nos llegarían a parecer injustas. Habrá que analizar qué se prevé a nivel constitucional y convencional. Muy bien. René Jiménez Islas, buenas tardes. Alguien dijo, no todo lo que brilla es oro. Y yo diría, y tampoco todo el oro brilla. Y seguro hay algo detrás de, ¿acaso lo será el incremento de la tasa en un futuro? Saludos, pues sí, mira, hemos especulado todos, yo creo que lo que dijimos, lo que hay detrás es lo que todos dijimos, ¿no? En obvio de repeticiones innecesarias, solicito se regrese el video que estará disponible. No, pero sí, debe haber algo, fiscalización, tener a los más cautivos y atrapar a gente que no está en el RFC para poder hacer clientes, como tú dijiste, según esta funcionaria, en los próximos 5 años, ojalá si todavía hay mundo, ciudad y país, ¿no? Lo vemos.
Nos dice Adrián Gómez. Buenas tardes, los expositores. Sería inconstitucional que un contribuyente que gane 3.5 millones en el supuesto de régimen de confianza pague 87,500 de impuesto y en cambio un asalariado que gana 3.5 pague en consecuencia 1 millón de pesos de impuesto a la renta. Pues, si me permite, ¿qué pregunta más interesante nos hizo llegar Adrián Gómez? Sí, no, es bien bonita por lo siguiente, miren. El principio de equidad tributaria lo dijo hace un momento el contador. Mismo supuesto, misma consecuencia. Distinto supuesto, distinta consecuencia. Lo mismo pasa con los sujetos del tributo. Mismo sujeto, es decir, características similares, la consecuencia tendrá que ser la misma. Si el sujeto se modifica, entonces, bueno, habría que analizar lo mismo. Recordemos que esta justificación se dio para actividades empresariales y para el tema agropecuario. Oiga, licenciada, pero es que si yo me dedico a temas agropecuarios y produzco 1 millón de pesos, pues es la misma cantidad de dinero que al final del día produce una persona, ya sea un profesional o cualquier persona que realice otra actividad. Al final del día es 1 millón de pesos. Sí, pero los sujetos y el motivo que genera esos tratamientos fiscales diferenciados tienen una base firme, es decir, se justifican. Aquí, para dar respuesta a esa pregunta, habría que analizar si existe una justificación legal, constitucional y convencional sostenible para dar ese tratamiento diferenciado. Y si no encontramos una justificación legal sostenible, efectivamente contraviene al principio de equidad tributaria. Y por cierto, las reformas fiscales 2022 propuestas tienen un tema que no se ha platicado en ningún foro y que yo lo veo como un área de oportunidad impresionante tratándose de amparos indirectos, y es el tema de la Ley Federal de los Derechos, que si el doctor nos da pauta, hablamos de eso, porque entra justamente en temas de principios tributarios constitucionales, ¿no? Pues platicando rapidísimo de esto, miren, a raíz de la reforma fiscal 2022 se pretende no solamente duplicar, hay incluso incrementos hasta del 500% de las cuotas que se establecen para los derechos a nivel federal. Hay algunos que de pagar, por ejemplo, por una licencia o por un permiso, de pagar 5,000 pesos, en algunos casos vas a terminar pagando hasta 25,000. Esto por citar un ejemplo. Ahora, ¿por qué les digo que es un área de oportunidad impresionante? Porque la Corte ya ha resuelto que no lo dice la licenciada Fernanda, no lo dice el doctor Rubén Santillán, no lo dice el contador, no lo dice la contadora. Esto ya es jurisprudencia que claro que se puede modificar, pero que nos da un margen de acción más seguro. Miren, la Corte dice, si tú, autoridad, no justificas la tarifa que estás estableciendo del derecho y cómo la justifico, en que esa tarifa sea lo que a ti te cuesta brindar ese servicio por el cual estás pagando el derecho, entonces la tarifa se vuelve inconstitucional y lo que vas a hacer es que el contribuyente solo te va a pagar, en algunos casos se ha resuelto, el salario mínimo. Entonces, esto es un área de oportunidad impresionante porque estos amparos indirectos que se promueven es justamente contra temas de constitucionalidad de la reforma que se podrán empezar a presentar en el momento en que entre en vigor hasta los 30 días después o cuando se dé el acto de aplicación, es decir, que yo pague el derecho. Licenciada, no le entendí absolutamente nada. ¿A qué se traduce? Bueno, pues se traduce a que esos 25,000 que se establecen como tarifa, tú no los vas a pagar porque es una tarifa inconstitucional. En su caso, podrás pagar el mínimo o la tarifa que se manejaba antes de la reforma, dependiendo cómo se argumente, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya no hay más intervenciones. Preguntas. Bueno, como les dije, este es un tema que se antoja para manejar en diferentes ángulos. Realmente todo sería especular, todo sería adelantarnos, pero tratamos aquí en Fiscal en Serio en dar un panorama con base en nuestra experiencia, como les dije al inicio, con esa capacidad de análisis que les arranqué esta tarde a los invitados, a esas cuestiones muy así bote pronto, muy a mi estilo, porque realmente es lo que nos interesa, porque para saber qué cambió, qué se dijo, pues ya está el dictamen, ya lo hemos leído, pero hacer este tipo de lluvia de ideas, de reflexiones son las que nos van a enriquecer. Y yo quisiera finalizar con una reflexión, no es pregunta, manera de reflexión es, ¿qué tanto ustedes saben, qué tanto ustedes aquí invitados conocemos de quiénes son nuestras autoridades en este momento? Ale, ¿sabes nombres? ¿Quiénes integran la nueva legislatura en la Cámara de Diputados? No. Octavio, ¿sabes quién va a resolver en las comisiones? Sí, claro, pues obviamente. Nombres. Nombres. No. Nombres no. Ramírez de la O es mi secretario de Hacienda.
Y yo no es cierto. No, miren, lo que usted nos está preguntando es algo de cuestiones básicas, como cuestiones civiles básicas. Desgraciadamente no los conocemos. O sea, no... A eso voy. Los quiero invitar a que para poder hablar de un dictamen legislativo, para criticar una propuesta legislativa, tienes que empezar a conocer por quién lo va a resolver, qué corte tiene, qué ideología tiene, cómo se negocia, cómo está compuesto, porque es el mejor termómetro. Esto fue Fiscal en Serio. Quiero dejar la palabra a nuestros invitados de despedida para que puedan darnos su impresión y agradecerles, no sin antes, de verdad, esa carismática y empeñada entrega de esta tarde conmigo. Ale, por favor, cierra. Rubén, pues muchas gracias, la verdad, por la invitación, Fer, muchas gracias. Hoy es su cumpleaños también de Fer, hay que festejarlo. Un aplauso, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Y pues bueno, de mi parte me llevo mucha tarea por hacer y pues esto es Fiscal en Serio. Muchas gracias. Tavio. Nada, básicamente que sabemos que la planeación hoy por hoy comienza desde la prevención. Independientemente de que hoy no tengamos un dictamen que sepamos qué tanto paja puede traer ahorita, sí el conocimiento y esa prevención debemos de aplicarla. Apliquémosla precisamente a cada uno de nuestros negocios, que Exacto. mientras más pronto mejor. Muchas gracias, doctor. Fernanda. No, pues agradecerle, contador, doctor, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, ya lo decía la contadora, nos llevamos mucha tarea, a veces uno dentro de su esfera de conocimiento se cierra mucho, ¿no? Y decimos, bueno, con que domine mi área de conocimiento, ya lo demás sobre la marcha, y la realidad es completamente otra. México vive una situación en la que no solamente lo decíamos, los empresarios ya tienen que inmiscuirse en cuestiones contables, cuestiones financieras, cuestiones legales, sino también nosotros como asesores para dar un servicio completo y vaya de integral, bueno, pues tenemos que empezar a inmiscuirnos en otras materias, tal vez no para dominarlas y llevar esos casos en específico, pero sí para dar una respuesta integral, panorámica, y obviamente será mucho mejor, ¿no? Exactamente, y de mi parte, bueno, decirles que información y conocimiento es la simbiosis perfecta para la toma de decisiones. Cuando eres un consultor, consultora, un asesor, asesora, y nada más te mueves en un solo eje, y el día que se te presenta un panorama como estos, huyes porque no puedes hablar más que del tema que conoces, estamos perdidos. Pero cuando eres multidisciplinario, y aunque no eres todólogo, te involucras, porque si te dices avesada en el fiscal, o eres avesado en el derecho fiscal, cuando menos tienes obligación de conocer lo que nos va a regir el próximo ejercicio. Y bueno, Fernanda, aparte de que es tu cumpleaños, quisiera entregarte este mallete de Fiscal en Serio para que nos hagas el honor por tu cumpleaños y por haber sido también una de las primeras participantes y madrinas de Fiscal en Serio. Es correcto, A que sí. cierres, permíteme. Muchas gracias, doctor. Gracias. Después ponemos aquí, sí. Muchas gracias. Decimos por ahí que me falte todo menos el café, incluso el amor, ¿por qué no? No es cierto. Bueno, esto fue Fiscal en Serio. Muchas gracias por acompañarnos. Bravo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias al staff, a todos.